Lo que comentamos en la mesa es que, bueno, España, bajo el punto de mira, realmente hay muchas amenazas y una de ellas es el movimiento internacional del woke, ¿no? Del wokeismo, la logocracia. Hanna, no sé si nos puedes comentar un poco lo que es la logocracia y qué amenazas tenemos en este sentido. Bueno, es una cosa solo de España, ¿no? Esto es un término que acuñé en el último libro, que tampoco es nada novedoso, simplemente le cambié el nombre porque es un poco lo que es la ideología woke, que básicamente viene a decir que nos dejamos llevar más por lo que son los sentimientos que lo que son la razón, ¿no? La lógica. Ayer mismo lo vimos con el 8M, es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Cuando ves un movimiento como este, el feminista, que reivindica derechos, supuestos derechos, que cuando preguntas qué derechos no tiene una mujer que no tenga un hombre a día de hoy, no te pueden responder. Entonces, a partir de ahí surge toda una retórica de que si techo de cristal, que si no sé cuántos, que en realidad no se ha conseguido la igualdad. Y en realidad todo eso, el motor que lo hace funcionar, porque si utilizases la lógica y la razón desaparecería, es el sentimentalismo, ¿no? Entonces eso es en lo que básicamente nos encontramos, no solo en España, sino en la mayoría de Occidente, y sí que es verdad que en España, pues bueno, tiene bastante auge. O sea, al fin y al cabo, ya no solo se hace con el feminismo, ¿no? Está el feminismo, pero si no compras el feminismo, compras la retórica del apocalipsis climático. Si no, pues compras la cuestión del racismo. O sea, al final, en todo lo que son los términos ideológicos, y aquí nos tendríamos que remontar a 1989, cuando el comunismo fracasa estrepitosamente, se reinventa de esta manera, ¿no? Utilizando nuevos sujetos políticos, nuevas amenazas que van en esa dirección sentimentalista, porque claro, la derrota había sido tan estrepitosa que no había manera de inventarlo. Y a partir de esa izquierda, que el término izquierda y derecha hoy en día a mí la verdad es que no creo que represente nada en particular, pero a partir de esa izquierda, que en su momento sí que lo hacía, empiezan a utilizar todos estos nuevos sujetos políticos, uno de ellos son las mujeres. Y ahí es cuando arranca todo lo demás, y en realidad está muy bien pensado. Porque como decía, o sea, hay gente que dice, no, yo soy de derechas, vale, muy bien. Pero si no te compra el feminismo, te comprará la cuestión del cambio climático, si no te comprará el racismo, si no te comprará el de la igualdad. O sea, algo te va a comprar del pack. Y a partir de ahí se va introduciendo en todas las capas sociales, ¿no? Que es lo que pasa en España y en Occidente. Muy bien, luego hablaremos del 8M, que está de actualidad. Tendremos que tocar el tema. Yo antes quería preguntarte, Fernando, tú dices, afirmaste una vez que deberíamos dejar de obsesionarnos con la democracia y fijarnos más en la libertad, que prefieres un país libre a un país democrático. El contexto no lo conozco de esa conversación, estabas con Pablo Iglesias. No sé si puedes decirnos un poco a qué te referías y si realmente la libertad últimamente está... Fue el causante de Pablo Iglesias de que No, no es tuviese... Sí, verdad, eso lo no es descubrió cierto. él. Eso no es cierto y lo explica Y lo muchas empezaste a veces. llevar tú. Sí, sí. Bueno, lo que dije en aquella ocasión, no me acuerdo, fue hace muchos años ya, pero sí, lo he dicho en otras ocasiones, incluso lo he dejado por escrito, que lo importante es la libertad y no tanto la palabra democracia, porque la palabra democracia per se no significa nada, ¿vale? A la palabra democracia le pasa algo similar a lo que le pasa a la palabra huevos, pero huevos, el alimento, quiero decir, lo que ponen las gallinas. Entonces, quiero unos huevos, le dices al cocinero, al camarero. ¿Qué huevos quiere usted, caballero? Escalfados, duros, fritos, ¿cómo los quiere? Porque huevos per se, nadie se come un huevo crudo, ¿no? Pues pasa lo mismo con la democracia. ¿Qué democracia? El franquismo era una democracia, oficialmente, la democracia orgánica. Cuando Hugo Chávez o su sucesor Nicolás Maduro habla de lo suyo, habla de democracia bolivariana. Cuando vemos en España a Podemos reclamar continuamente, esto es la voluntad democrática, esto es tal democrático, al final dices, ¿qué es la democracia? Per se, nada. Entonces tienes que ponerle algo detrás, y ese algo tiene que ser una democracia genuinamente libre, una democracia liberal. Es lo que quería hacerle ver aquel día a Pablo Iglesias, no lo conseguí evidentemente, pero vamos, era eso, me refería a eso, a que dentro de las distintas democracias, dentro de los distintos tipos de huevo, de formas de preparar un huevo que hay, pues la ideal es esa, es la democracia liberal. Ser liberal hoy en día no está ni bien visto, no está ni de moda, ¿no? Digamos que es una ideología que incluso a veces está mal vista. O sea, si alguien reivindica el trabajo frente a una subvención, por ejemplo. También pasa un poco con el concepto liberal. El concepto de nosotros liberal aquí no es el que tienen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos un liberal es otra cosa, sería como nuestro progre, para entendernos. Un liberal, sí. Por eso cuando en Estados Unidos o en el mundo anglosajón tienes que ponerle apellido a liberal. Cuando dices, ¿qué ideas tienes? Son liberales. De primeras no les dice nada, dicen, no, classical liberal. Entonces, vale, liberal clásico, y entonces ya lo entienden a la primera, ¿no? Pues nos pasa un poco a nosotros con la democracia, que tenemos que ponerle un apellido siempre, si no, per se no significa nada. De hecho, afirmas que lo que para un país es de izquierdas, en otros de derechas, ¿no? Sería Estados Unidos con el Partido Demócrata, quizá. Bueno, ese es el eje del debate. Es que el eje del debate en cada país es diferente. Por ejemplo, en el Reino Unido. El Reino Unido, el Partido Conservador, sería el equivalente por sus propuestas a lo que es Vox en España. El Partido Conservador.
pero es que las propuestas que tiene el Partido Laborista son más o menos se identifican en muchas partes con las del PP en España. Es algo similar a lo que sucede en Estados Unidos con el Partido Demócrata. El equivalente al PP en Estados Unidos es el Partido Demócrata, no el Partido Republicano. Si nos vamos al mercado político alemán, pues nos encontraríamos también con que no encaja con el nuestro. En nuestro país el eje del debate está muy corrido hacia la izquierda, desde hace ya muchos años. Estaba ya en la izquierda porque, bueno, pues España tiene la historia que tiene y salió del franquismo cuando salió. Y a partir del año 2013-2014, coincidió con la irrupción de Podemos, todavía se movió más el eje hacia la izquierda. Yo recuerdo hace no tantos años, 2016, que hubo dos elecciones, bueno, unas fueron a finales de 2015, y era un discurso hiperfiscal el que teníamos. Todos los partidos se peleaban para ver quién subía más los impuestos. Sí. Era así, no había ninguno que dijese, pues no, vamos a bajarlos. A ninguno se le pasó por la cabeza, todo lo contrario. Y lo mismo, cada vez más intervención. Llegaba el Partido Popular y ofrecía esto. Entonces, claro, los otros le superaban todavía más. Y en estas estamos. No lo sé, quizá el ciclo se esté cerrando ya, ¿no? Pero tenemos que esperar a que suceda, pero todavía no ha sucedido. Muy bien. Y en la actualidad, el 8M ayer tuvo un pequeño pinchazo, podemos decir. Bueno, o sea, pinchazo en la calle, quizás sí, pero yo no creo que sea un pinchazo en lo que es el discurso, en cómo ha calado en la sociedad. Porque al final, si los partidos políticos son los que lo representan, un poco lo que es la sociedad, en realidad ves que las diferencias que pueda tener el Partido Popular con el Partido Socialista son matices. O sea, están de acuerdo en la ley integral de género, están de acuerdo en que hace falta lucha por la igualdad, en la paridad. O sea, al final, el hecho de que el relato haya triunfado yo creo que ya es algo evidente. Que en la calle, ese fanatismo que mostraba la gente por salir... Bueno, ya que estamos en Cataluña, un poco con el independentismo, ¿no? Quizá se escucha menos en la calle, no es tan ruidoso, pero el relato permanece ahí. Y hay gente que sigue comprando esos postulados. Yo creo que con el feminismo eso ocurre. Y ocurre además, simplemente hay que ver un poco las elecciones, ¿no? Los resultados de las elecciones, solamente tienes un partido que lucha radicalmente contra eso, que es el caso de Vox. Y los demás partidos están abonados a todo. Sí, dicen, no, la ley trans. Yo es que no estoy de acuerdo con la ley trans. Que al final... Luego si quieres hablamos de eso, los más consecuentes han sido los de Podemos. Porque claro, si la mujer, el hecho de ser mujer o ser hombre es una cuestión subjetiva, es decir, yo según cómo me percibo soy una cosa, soy otra, y todo lo que obedece a los gustos que pueda tener un hombre o las aficiones que pueda tener una mujer son constructos sociales, es decir, no hay nada que sea de forma natural que nos haga ser de una manera o de otra, pues claro, ¿quién me dice a mí que yo no pueda ser una mujer? Entonces, bueno, al final yo creo que el feminismo, mucha gente, y esto yo lo llevo escuchando mucho tiempo, no, es que Irene Montero va a caer ya, da igual. Si es que Irene Montero, o sea, no nos fijemos solo en Irene Montero. ¿Quiénes son los que vienen detrás? La alternativa de gobierno que tendría España con Núñez Feijóo en estas políticas, ¿cuáles serían? ¿Eliminar la ley trans? O sea, dejaría a los hombres ya sin ninguna posibilidad de poder salirnos de unas leyes que ya son per se injustas. Estoy a favor de la ley trans. Así que luego lo explico. No, no estás a favor. Estoy a favor, sí. Estás a favor de las consecuencias positivas que podría tener Hombre, la ley trans. claro, pero no, por porque eso. estar a favor de la ley trans es no terminar de estar en este mundo, vamos. Porque es una ley, a ver, reconozco que es una cosa... ¿no? Claro, pero es que partes de un disparate, que es el feminismo. Y el disparate concluye con su obra cumbre, sí, que es la ley trans. Entonces a mí la ley trans dices, oye, me sirve para defenderme del primer disparate. Y es decir, que yo pierdo derechos porque soy hombre. Pues oye, me autopercibo como mujer. De los efectos no deseados de la ley trans. Claro. Porque ellas no desean, evidentemente, que se cambien todos de género. No, porque entonces se acabaría todo el rollo feminista. Que esto lo han visto algunas. Pam y Irene Montero no son tan inteligentes como para llegar a esa conclusión. Pero hay otras que sí. Y hay otras que lo ven, que dicen, oye, que se nos acaba el rollo. Porque si hemos llegado al final del camino... Por eso digo que el Partido Popular que propone quedarse en el penúltimo punto, no llegar al último. Es decir, no, vamos a quedarnos aquí con la paridad, con todos estos rollos, pero no demos el paso final, que es, ¿usted qué quiere ser? ¿Hombre o mujer? Elija, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellas han hecho? Que ellas han hecho el recorrido completo y ahora hay algunas que se asustan, pero esto viene, repito, de un disparate previo. Entonces, este disparate cubre un poco el disparate previo para lo que somos hombres, claro, para las mujeres es una cosa terrorífica, efectivamente. La ley trans proviene directamente de lo que una serie de filósofos dijeron y desarrollaron hace 60 años. Sí, es decir, el sexo es un constructo social, no es algo real, no es algo que podamos tocar, que sea tangible, y por lo tanto ese constructo social hay que desmontarlo, no hay que deconstruirlo. Llevado eso al papel, es la ley trans de España, la del Reino Unido, la de cualquier otro país. Pues yo digo que son consecuentes. Como esto algún malvado lo construyó en el pasado, vamos a deconstruirlo, vamos a quitarlo. Claro, en tanto que durante décadas se ha ido adjudicando una serie de privilegios a uno de los sexos, como es el caso del femenino, no solo en España, sino también en otros países, en fin,
Ya los conoces, no solo la Ley Integral de Violencia de Género, sino, por ejemplo, si quieres ser autónomo, lo puedes tener más fácil en España, Sí, siendo mujer, si quieres siendo montar una hombre, sociedad en también. fin, que hay un montón de legislación al respecto. Claro, lo que no... Creo que lo saben. Creo que Ángela Rodríguez Pam, no os preocupéis que le voy a dar un golpe a la... Es que en los directos que hago por internet, como el apellido es una onomatopeya, Sí, te gusta digo, mucho. Ángela Rodríguez, ¡pam! Contra la mesa. Porque algunos me habéis mirado y dicho, este va a decir ¡pam! Y le va a dar una leche a la pared. No. Bueno, Ángela Rodríguez Pam es consciente de ello, pero pesa más su, digamos, su delirio ideológico. Dice, bueno, sí es cierto, asumimos el riesgo de que haya un montón de hombres que se cambien de sexo con intenciones aviesas, ¿vale? Para ellas son intenciones aviesas, no lo dudes. Pero a cambio vamos a devolver la armonía a la galaxia. Vamos a desmontar este constructo que crearon en el pasado. Luego habrá merecido la pena el viaje, porque aunque te parezca mentira, esta gente está plenamente persuadida de eso, al 100%. Pero por eso digo que son los más consecuentes, que llegan al final del Pero camino. porque tiene un elemento religioso, un tanto curioso. Sí, lo que ¿no? tú Y quieras. no tienes más que leerlos en sus textos. Dices, estos tipos realmente piensan como si esto fuera un evangelio, ¿no? Se podría Sí, hacer pero... el evangelio según Foucault, el evangelio según Derrida, según todos estos, ¿no? Son verdades absolutas y para ellos incuestionables. Si consiguen llevar una parte de esa verdad absoluta a la legislación, ¿qué más quieren? Oye, que hay un pequeño error aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues conviviremos con él, pensando que la siguiente generación ya no lo tendrá. No piensan de manera muy distinta como pensaban los comunistas de hace 100 años. En el fondo siguen siendo tipos de mente muy dialéctica, ¿vale? Operan mentalmente de la misma manera, cero escepticismo, confían en que si se aplica con determinación esas ideas en la siguiente generación, por eso su obsesión con la educación, ya alumbraremos un nuevo tipo de ser humano, que ya no tendrá esos problemas, no habrá nuevos Janos, ni nuevos Fernando Díaz Villanueva en el futuro, que ya nosotros ya venimos maleados, claro, de muchos años, pero en el futuro ya no los habrá, y esa es la razón por la cual, entre Pero tanto, lo que yo digo es, creo sigue que no les siendo... importa que tú te cueles por esa rendija. No, claro que no. Pero lo que yo me refiero es que son las más consecuentes en ese sentido. Es decir, o sea, ¿qué es el feminismo? Porque el feminismo, el clásico, podemos decir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Yo insisto, que alguien me diga qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer a día de hoy, en el caso de España, sí, ya sé que en Irán, etcétera, etcétera, sí. Si a partir de esa pregunta la respuesta es, son estas cosas de no, es que la igualdad real, techo de cristal, somos diferentes por constructos sociales, cuestiones ya más sentimentaloides, vale, pues llévalo hasta el final, sé consecuente, que es lo que ellas han sido. Lo que pasa es que eso evidentemente desmonta todo un argumento que es falso desde su inicio hasta el final. Por eso yo prefiero esta banda de desequilibradas que muestran a todo el mundo, oye, mira, este es el final del camino, que no los Feijóos de compañía que somos feministas pero no vamos a llegar hasta aquí, o las cucas gamarras, porque claro, esto entonces ya toda la retórica que habíamos construido, habrá gente que todavía no se ha dado cuenta que es una falacia, que se va a dar cuenta de ello. Es el caso de Escocia. En Escocia recientemente su primer ministro, una de las razones, el primer ministro que tenían, ha tenido que dimitir porque en las cárceles escocesas había casos de violadores que se habían definido como mujeres y habían entrado en cárceles de mujeres. Claro, esto ha sido un gran escándalo, pero es que al final, o sea, yo repito, si el feminismo me estás diciendo que es un constructo social, yo te compro la tesis. O sea, tú me estás diciendo que las mujeres, en realidad, los gustos que tienen, las aficiones que tienen, las tareas que realizan en su día a día son constructos sociales, no obedecen a que su naturaleza sea esa, igual que los hombres, que también hay cosas que nos gustan más a los hombres y a las mujeres y no pasa nada. Nos estás diciendo que somos iguales y que el punto de la desigualdad radica de una serie de leyes y de una sociedad que ha instalado una serie de valores. Vale, si tú me dices que todo eso es real, es decir, que es un constructo social, pues entonces, ¿dónde está la incoherencia de Pam? Es que no le puedes criticar ninguna incoherencia. La incoherencia es de los demás, que te dicen, no. Bueno, sí, pero hasta aquí no. O sea, somos diferentes hasta el penúltimo punto. Ya para ser trans, no. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que la mujer no es un sentimiento? Es un hecho. Entonces ya tu argumento inicial, que es que no hay una cuestión biológica, es falso. Es que es muy sencillo, es aplicar las razones, aplicar la lógica, no tiene mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que están mintiendo en el delirio? No Pam, no Irene Montero. Son todos los demás que se abonan a las tesis feministas, que parte, repito, una premisa falsa. Y es que somos iguales, y es mentira. Por cuestiones naturales, y no pasa nada. El movimiento feminista se ha pegado un tiro en el pie, dijiste. O sea, que al final... Sí, yo estoy encantado. Sí, yo estoy feliz. Sí, es que yo no entiendo, hay gente que está, hoy esto de la ley trans es aberrante. Digo, pero ¿cómo que aberrante? Yo te he advertido ya que no hagas locuras, no vaya a ser que lleguen los otros, te cambien la ley y te quedes atrapado. Y me quedé atrapado ya, sí. No, es que yo no estoy pensando en la cuestión de cambiar de mujer porque no hace falta ni cambiarse el nombre, ni hormonarse, ni nada. Es un mero trámite administrativo por cuestiones fiscales, eso es verdad.
Pero claro, sí, luego eso puede ser que llegue Feijóo y entonces nos Claro. perjudique, claro. Y te quedes ahí ya. La va a derogar. Sí. No estoy seguro, tengo que investigar un poco más el asunto. Y digas, Estuviera mujer. No, de verdad que lo estoy pensando, en serio, no es broma. Ya conozco varios casos que se han cambiado de mujer y, oye, al fin y al cabo es un cambio administrativo. Nadie, obviamente, me percibo mujer, ¿y qué? O sea, simplemente mi DNI va a poner mujer y voy a recuperar derechos que ahora no tengo. Estupendo. 20 minutos me lleva el trámite, 1 hora. Estoy dispuesto, según cuáles son los beneficios que me dé. Desde luego. a ver, lo que sí se puede convertir esto, y yo estoy convencido de que se convertirá, es en un coladero. Porque ¿quién va a hacer uso al final de la famosa autodeterminación de género? Si lo dice la palabra, autodeterminación, es como esto se ha construido, ahora ya puedo autodeterminarme. Pensad que ellos la genitalidad la ignoran. Es una cuestión secundaria. Evidentemente los hombres y las mujeres tenemos diferencias, hay un dimorfismo sexual evidente. No solo en los genitales, sino hasta en el propio tamaño, ¿no? Los hombres de promedio son más grandes que las mujeres, pero bueno, eso es un accidente biológico. Lo importante, al final, en cierta medida son muy de la tabula rasa, de que nacemos en blanco y entonces todo se escribe, nada más. Y una de las cosas que nos han escrito al poco de nacer es el sexo. Pues ya lo habréis visto 1000 veces. A los niños nos daban juguetitos de niño, pistolitas y cochecitos, y a las niñas les daban muñecas y cocinitas, ¿no? Constructo social. A los niños nos vestían de azul y a las niñas de rosa. Constructo Todo, social. ¿de qué están esto? Es todo un constructo social. La historia es esa. Bien, ahora que te puedes autodeterminar, ¿quién va a utilizar esa ventaja? Pues obviamente la mayor parte de cambios o de autodeterminaciones van a ser fraudulentas. Es decir, van a ser pues porque, pues la verdad, quiero ser bombero, no paso las pruebas masculinas, entonces me hago mujer se y hace ahí una ya no hay oposición. problema. Quiero ser policía municipal, que hay unas colas. No, pero que es así, Bueno, es una locura. pero es la locura evidentemente. real. O peor todavía, porque dices, bueno, yo lo que quiero es que, mira, quiero ser policía municipal o guardia urbano, pero como no consigo, lo he intentado 3 o 4 años y no consigo pasar las pruebas físicas, que son muy duras, pero claro, las de mujeres las puedo pasar, o quiero ingresar en el ejército y no lo consigo, en la marina. Eso sería, digamos, un fraude menor. El peor sería un tipo que se... Sí, un para delincuente, colarse en vestuarios un delincuente, femeninos, ¿no? cosas Un así, delincuente claro. que se cambia, se autodetermina, por utilizar su vocabulario para terminar en una prisión femenina, que sería como meter, pues no lo sé, Sí, o meterse en vestuarios femeninos para pasar la mañana. como meter a que un también zorro puede en un ser. gallinero, ¿no? Una cosa así, Una ¿no? cosa es que tú en el papel, ahora tú dices, vale, voy a ser mujer, pero luego tú vas a un gimnasio y al vestuario. O sea, No. De hecho, hay un caso de... Bueno, es que el otro día estuvimos comiendo con él, con Inocente Duque, que él ya se ha convertido en mujer. Y él ha ido a un gimnasio solo de mujeres. O sea, no es que haya entrado a un gimnasio y lo haya ido al vestuario de mujeres, solo de mujeres. Hola, buenas, vengo a apuntarme. Y al principio, ¿usted qué hace? Con la ley anterior, que todavía era anterior, más que era más complicada que esta. complicada, sí. Oye, se ha apuntado en el gimnasio. Y va al gimnasio. Sí. ¿Quién eres tú? Claro, porque ¿quién eres tú para decirle a él que no es una mujer? Además, le puede Que denunciar, claro. claro. Bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay. Eso es lo que le decía Jano, que no es que esté de acuerdo con la ley trans, está de acuerdo con las consecuencias no deseadas, algunas Exacto, de las sí, consecuencias no obviamente. deseadas, ¿no? Pero, a ver, hay cuestiones que son absolutamente innegables. Por ejemplo, a nivel deportivo, que los hombres son más grandes generalmente y más fuertes Sí. que las mujeres. Es un comentario machista ese que estás diciendo. Vale, Claro. Soy tremendamente machista. Claro. Eso no lo puede negar nadie porque es evidente. ¿Cómo que no? Mira si están legislando negándolo. Más Mira si lo pueden negar. más evidente que la genitalidad, yo creo que, en fin, es como el médico distingue, le dice a la madre, va a ser niña o va a ser niño cuando ve la ecografía, lo ve, pues ya sabes cómo. Es decir, las diferencias físicas no hace falta ni mirar la estatura, ¿no? Se pueden ver, en fin, Dios nos trae al mundo de manera diferente, ligeramente diferente, los seres humanos somos muy parecidos, pero lo suficiente para que podamos complementarnos, ¿no? Y traer la siguiente generación al mundo. En fin, somos un diseño natural muy sofisticado de millones y millones de años de evolución. Eso es lo que vienen a poner en duda. Y el resultado último son estas leyes trans. Otro de los elementos dañinos que tienen estas leyes, porque la española es una de ellas, ojo, que es que se están haciendo en más partes del mundo. Sí, sí, claro, no es una cuestión Es, solo de España. además, prohibir que, entre comillas, se hable del tema. Esto que te ha dicho Jano, cuidado que eso es delito. Es que, si yo, por ejemplo, iba a decir en un mundo ideal, en el mundo de ayer, si yo vienes tú y me dices, tú eres una mujer, pues yo puedo decir, pues vale, esta chica no está en sus cabales, porque evidentemente soy un hombre, no puedo denunciarte por ello. Es como si me dices, el cielo es de color verde, yo lo veo azul, pero bueno, o la nieve está caliente. No hay leyes, tú eres abogada además, lo sabes, no hay leyes para eso. Dices, ¿yo de qué le puedo denunciar? Pues estará loco, si te dice que la nieve está caliente, pues no lo sé, tendrá algún problema médico, ¿no? Bien, ahora si tú a una persona que se ha autodeterminado el género,
lo pones en duda públicamente, Claro. te puede denunciar. Delito de odio. Si, a lo mejor si lo dices en la calle, pues no creo que haya muchos problemas, pero si yo, por ejemplo, en mi programa de radio o en un artículo lo digo, me puede caer un puro. No, y si tú tienes un negocio privado como un gimnasio y viene un trans y no le dejas apuntarse, verás la que te cae. Pero ¿no pensáis que cuando en la práctica se den todos estos problemas, que evidentemente ¿Se darán? Sí, hombre, sí, no claro, se nada. va a revertir todo eso? No te Pues quepa la no lo menor sé, duda. supongo que sí. En Y es cuando Escocia... Y es cuando Jano se quedará, será un hombre atrapado en el DNI de una mujer. Ya habré perdido. No, revertiré mi sexo y ya está. Pero en Escocia, por ejemplo, pasó. De hecho, ya han dicho que esto de que en las cárceles vayan, es que yo soy mujer, no. Que por su nacimiento, o sea, si has nacido hombre, has nacido mujer, irás a esa cárcel, por mucho que te conviertas en trans. ¿Pero han derogado la ley en Escocia o solo Sí, han- sí, sí, no, Ah, se ha acabado, sí, se ha acabado. Los hombres iban con ellas, Ya, llevan apuntando señales ya, sí. Eso no deja de ser una mina en la línea de flotación del Estado. O sea, eso te vas a cargar la base del Estado a tomar por saco. No ahora, pero en 4 o 5 años esto será una locura. Lo que no han conseguido otras partes con manifestaciones y tal, lo han conseguido con esta ley. Nos estamos fijando mucho en el sí es sí, en el Tito No, esto es mucho peor, claro. Sí, claro. Pero esto es el hundimiento del buque. Esto es un dilema. una mina en la línea de flotación. Se derogará. ¿Cuánto creéis que va a 4 o 5 durar? años en verlo. Yo creo que menos, Para que un chico vaya a un vestuario de chicas se liará una que vamos. No, pero esos Bueno. son los que van a competir en natación o en atletismo. Exacto. Que son Claro. tíos, por ver así, dicen los que- No, y Pero mira, yo he de reconocer una cosa, yo me alegro un poco. Y digo por qué. Porque a mí cuando durante tanto tiempo han dicho, no es que las mujeres y los hombres no ganan lo mismo. O sea, en deportes como el fútbol, en Estados Unidos, que es donde nace todo este delirio, han estado diciendo eso continuamente. De hecho, las mujeres ya cobran lo mismo que los hombres en el deporte, en el fútbol, en el soccer, que llaman ellos, ya empezamos mal, pero vale, en el soccer. Entonces dices, si esa es tu tesis, de que tenemos que cobrar lo mismo independientemente de lo que uno genere, lo que genere otro, etcétera, etcétera, oye, pues compite contra un hombre, claro. No somos iguales, pues toma 2 tazas. Y ahora, es que no, es que me machaca. Ah, pero ¿en qué habíamos quedado? Aclárense ustedes. Por eso digo que al final, o sea, es triste que se tenga que llegar a estos puntos, pero parece que es la única manera de que la gente se dé cuenta de que, oye, tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero hay una cosa que no puedes negar, y es la naturaleza de las cosas. Y si las niegas, pues estas son las consecuencias. Entonces yo he de decir que me alegro. Porque al final parece que no hay otra manera de que la gente despierte, que no hay otra manera. Al final todas estas mujeres que quizá ayer estaban en la manifestación del 8M, reivindicando todo esto, cuando vayan a su gimnasio y les entre un tío de 2,10 metros a cambiarse con ellas, a lo mejor ya no les hace tanta gracia el rollo. Bueno, pero claro, y les hay tiene que otro- pasar. Hay otro elemento, que al final esto lo terminan pagando la gente que genuinamente tiene disforia de género. Ah, bueno, eso por supuesto, realmente supuesto. esos son los que Entonces, peor. al final lo que haces es que diluyes las primeras víctimas de esta ley son los genuinos trans. La gente que de verdad tiene disforia de género y que, bueno, pues sabéis que es algo minoritario, pero que existen, Sí, es verdad. pues que va de un sexo al otro. Nada más, esto en España se hace desde legalmente, estoy hablando desde los años 80, desde hace muchísimo tiempo ya. Pero claro, aquí como en tantas otras cosas, en concreto en lo que son los ministerios de Podemos, una de sus mayores tragedias es que han llegado a un país demasiado avanzado para su gusto. Están continuamente pidiendo que se hagan leyes que ya existen. No sé si os habéis fijado, ¿no? Están vendiendo conquistas que están descubriendo América en el año 1592, es decir, 100 años más tarde después de que llegase Colón, ¿no? Claro, es un poco triste cuando dicen, hemos por fin conquistado el aborto. Me da ganas de decirle, Irene, hija, que es que llevamos con el aborto desde el 85 y se han ido haciendo sucesivas leyes, ¿no? Y no ha pasado nada, y mira, y lo han vendido lo último como si poco menos hubieran ellos traído el aborto, y así con prácticamente todo. La transexualidad en España ya tenía una legislación, tanto nacional como autonómica, muy avanzada, perfectamente equiparable a la de otros países de Europa. Lo que ha hecho Inocente Duque no lo ha hecho con la ley actual, ¿eh? Lo ha hecho con la anterior. Con la ley anterior, en concreto con la De la Comunidad de Madrid. la que hizo Cristina Cifuentes. Así que, y en Cataluña pues tendrán la suya, y en Andalucía la suya, y en Canarias la suya. Así que no están empezando de cero. Al contrario, han llegado y han puesto la parte final ya maximalista, porque si algo ha tenido La guinda del pastel. el gobierno actual es que es de un maximalismo extremo, pero hasta unos niveles que creo que seremos conscientes cuando todo esto haya terminado. Sí. Si queréis hacer una pregunta, si no pasamos al siguiente tema. Puede llegar a que, porque si a mí no me conviene ser hombre porque favorece a la mujer, que no me quiera definir. Pregunto, no sé si yo llegaría a eso. Yo no quiero que me definas ni como hombre ni como mujer.
Podríamos En hacer eso, Ni me claro. salga en mi DNI. En Australia, Sí, 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 en sí, Australia si ya me puede. eso, pregunto. En Australia sí. En Australia, por ejemplo, ya es un país que ya tiene Es el famoso no binario. no binario, sí. ¿Vale? En Que el yo Que lo- eres caso de sorpresa. en el caso de la ley trans lo intentaron incluir, Sí. pero No cuajo por ahora. ¿Vale? Que seas no binario. Que es, yo la primera vez que lo oí. Yo es que no me quiero que me definan. Claro, Claro, se eso. llama no binario. Ah, que tampoco quieres no binario tampoco. Nada. ¿Por qué? No, pero en Australia, no, pero en Australia está justo destinado en eso, ni hombre ni mujer. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué me tienes que definir? Sí, no, claro, ya, eso también podrías llegar a eso. De nada, sí, efectivamente. Bueno, es anular. Yo solo estoy diciendo la verdad. Es anular por completo esa categoría, ¿no? Ellos piensan que consideran lo que para nosotros es un hecho biológico observable, porque el sexo es un hecho biológico observable. Es que hay cosas en la vida que no son opinables, que el cielo sea azul no es opinable, es que es azul, caray, ¿no? Mi sexo me hace estar en un estado peor que el otro sexo. A ver si Yo prefiero que no me definas. la cuestión del sexo, el sexo tiene una Prefiero peculiaridad. que me definas, Por porque eso es me importante están violando. distinguir entre sexo y género. El sexo Bueno. se observa, no se siente, ni se... pero no tengo el sexo por qué se observa, por eso. el género se asigna. En el caso de que quieras asignarlo y de que te hayas traído esa palabra género, venida de la lengua, como bien sabes, la apliquemos a las personas, pues nos lo reasignemos. Pero sexo, lo que es, el sexo es un hecho biológico, es decir, son cromosomas. Tú y yo somos hombres, tenemos, ya sabes, XY y las mujeres XX. No hay más. Y si encuentran nuestros huesos unos arqueólogos dentro de 3000 años y sacan un fémur mío y dirán, ¿este qué era? Era hombre. No hay más, porque en cuanto pueden extraer algo de ADN, fuera, no tendrán más tutía, porque igual que cuando encontramos ahora en las excavaciones material genético recuperable, sabemos si era hombre o mujer, otras veces se hace pues simplemente por la cadera, ¿no? Que en el caso de las mujeres es más ancha, pero si vamos al ADN, así que ahí no hay, en cuestiones de sexo, si lo que se debe devolver es, caray, al pensamiento racional, nada más. No es una cuestión de volver al pensamiento racional. Una de las cosas que trae el posmodernismo es el imperio de la irracionalidad. Nuestra civilización se basa en el uso de razón. Pero se basa en el uso de razón no como dicen a veces desde el siglo XVIII, no, desde mucho antes. Se basa en el uso de razón. Los pensadores posmodernos rompen con eso. Y estas son sus derivaciones políticas 60 o 70 años después, que es las que estamos debatiendo hoy aquí. Mucho antes de que todos los que estamos aquí siquiera hubiésemos nacido, estas ideas ya estaban enunciadas, que es que han tenido un recorrido histórico, a mi juicio breve, pues 60 años en perspectiva histórica es muy poco tiempo, y ahora pues lo estamos viendo plasmado en documentos legales, es decir, en leyes, en España y en otros países. Esto es en todo Occidente, en una palabra. Aquí, vale, es lo que más nos pilla, lógicamente, porque es nuestro país, pero me consta que están con el mismo debate en Estados Unidos, con el mismo debate en Inglaterra, con el mismo debate en Alemania. En el ejército incluso también. Tenía ese debate. ¿Y cómo evolucionará todo esto en los próximos 5 o 10 años en vuestra opinión? Ni idea, porque es que yo no soy adivino, no te lo puedo decir. Puede evolucionar. Únicamente, A ver, siempre que. Si hay algo que es la historia es cíclica. Esto es algo que podemos aprender del pasado. A todo periodo de inflamación ideológica en un sentido le sigue otro de desinflamación en el sentido opuesto. Podríamos prever que en algún momento esto empiece a ceder, pero por puro hartazgo, nada más. Yo creo que más que por hartazgo, creo que va a ceder, porque como digo, tú puedes combatir todo lo que tú quieras la realidad, pero la realidad es la que es y no la vas a poder cambiar nunca. O sea, puedes rebelarte contra ella, estar en desacuerdo, lo que tú quieras, pero es lo que es. Entonces, al final, eso siempre va a triunfar, porque es absurdo. O sea, es que es algo que no puedes vencer ni que puedes cambiar. Pero sí que creo que las consecuencias que va a dejar van a ser todavía peores de las que hemos llegado. O sea, no estamos todavía al fondo del todo. Y, desgraciadamente, me encantaría decir lo contrario. Como decía antes un poco, la gente necesita a veces llegar a una serie de extremos que alguno dice, pero oye, si es que es muy evidente, es muy lógico, ¿cómo no lo ves? Solo se darán cuenta cuando ya sea una situación, pues, bueno, prácticamente ya irreversible, que todo el daño ya esté hecho. Pero sí, esto por supuesto que va a acabar, o sea, no va a ser una cosa que va a durar siempre, es imposible que tú puedas estar constantemente contra la realidad. Entonces, que la naturaleza humana es la que es, nos guste o no nos guste, y a partir de ella podemos hacer todo lo que tú quieras, pero si ya empezamos negándola, pues hombre, las consecuencias van a ser malas, pero yo creo que todavía queda mucho por ver. Pero esto está en el occidente, ¿cómo te diría? Decadente, que representa el 20% de la población mundial. En el resto del mundo, exacto. En la India, estas tonterías no entran. No, en la India no están con el rollo este, no. No. Esto es lo que quería preguntar yo. ¿Hasta qué punto
este tema es una cortina de humo que ya le va bien, yo considero, al gobierno actual. Hablando de España, yo me planteo, soy el PSOE, y a mí ya me va bien que Podemos esté cargando este debate social y a nivel social se esté hablando de esta ley que estábamos hablando aquí, que afecta a una minoría y realmente se está exponiendo y se está hablando tan a diario y está en todos los medios de comunicación. No, es que el tema de otros temas es que el tema más importantes. Ya, pero es que el tema pero es que sabes lo que pasa. Puede tener unas consecuencias trágicas. Pero ya no solo son las consecuencias, es la capacidad que tiene la gente de hablar de eso. Es decir, no vamos a hablar del último informe de la OCDE. Claro. ¿Quién lo ha leído? O sea, tú coges, vas a hablar del déficit, la gente no sabe ni qué es el déficit, de la deuda pública, los intereses que el presupuesto, los presupuestos generales del Estado. ¿Qué dices? ¿Mucho más importante que esto? Desde luego. ¿Cuántas personas lo han leído? Bueno, de la renovación del Consejo. Sí, pero que al final, o sea, son debates que precisamente triunfan porque todo el mundo puede opinar al respecto. O sea, no hace falta que te leas un informe, ni un estudio, ni nada de eso. Si no, ¿y a ti qué te parece que un hombre entre en un vestuario de mujer y se pueda cambiar porque dice que es trans? Pues todo el mundo tiene una opinión, pues buena o mala. Ahora, ¿qué te parece la partida que han destinado de los intereses de la deuda pública en los presupuestos generales del Estado? Ya para empezar la pregunta ya te aburre. O sea, dices, ¿qué me está contando este tío? Entonces, al final, por eso son temas que no son cortinas de humo, porque además, o sea, no es que es una cosa solo de España, lo que estábamos comentando aquí, es una cuestión de Occidente. No de todos los países occidentales, pero sí de la mayoría de ellos. Que es lo peor, si fuese solo una cosa de España, oye, fenomenal, pues ya acabaría este gobierno, vendría otro y al fin y al cabo pues volveríamos al sentido común. Aquí nos ha pegado con más fuerza porque tenemos un gobierno muy escorado a la izquierda, claro. Entonces, evidentemente no iba a suceder esto, qué sé yo, en el Reino Unido actual que gobiernan los conservadores, ¿no? No, pero los conservadores también ya no son lo que eran, ¿eh? Bueno, pero o sea, no van a abrir este tipo de debates, aquí sí. Bueno. Y además, al gobierno también le interesa mucho porque ayer en todas las escuelas se hablaba sobre el 8M, el Día de la Mujer. Sí, esto llevan años. En todas las escuelas estaban trabajando estos temas. Y eso es muy importante porque al final los presupuestos a unos niños de 10, 12, 13 Hombre, años... pobres niños tampoco les vas a poner... No, pero todo esto les están metiendo. Sí, no, claro, todo sí. esto tiene luego su repercusión en de aquí a estos años. X años esta gente irá a votar y esta gente se acordará que... Bueno, o no se acordará, pues simplemente formará parte. Bueno, eso es lo que decía Gramsci, la hegemonía cultural. Que al fin y al cabo, de forma natural, tú llegas a una serie de conclusiones que admites y que no te planteas. Les va muy bien. Sí, por supuesto. Está en la calle, porque al final es como que queda bien, es como... Es donde más esfuerzo están haciendo, en persuadir a la gente joven y a los niños. Es que tiene un rédito muy importante. Ya está, sí. claro. Sí, porque... ¿Creéis que eso puede generar el efecto contrario al que pretenden? Es muy posible, los sí. que son niños hoy en día acaben siendo mucho más conservadores y vuelvan a los valores más tradicionales, precisamente rebelándose contra... No sé, yo lo he dicho muchas veces. Yo cuando era niño el programa que me ponían en casa era La Bola de Cristal, ¿no? Viva el mal, viva el capital. Y he salido un defensor acérrimo del capitalismo, así que la brujería sobre mí no tuvo mucha influencia. Pero es que el caso de mis padres, criados en el franquismo más puro, más recio de los años 40 y 50, pues salieron muy de izquierdas, ¿no? Y a mí ni siquiera me bautizaron. Y bueno, y eran como muy militantes, no sirvió de nada. Se lo comentaba antes a Jano en el tren, ¿no? Que nos decían algunos que hacíamos historiografía franquista y tal, y dije, pues mira, yo estudié historia en los años 90 en la Universidad Autónoma de Madrid y mis profesores eran todos marxistas, casi sin excepción, formados en el franquismo. Así que estas cosas así, sobre todo cuanto más lejos empujas, el reflujo es mayor. El ejemplo de los países del este es claro. Los países del este se puede ser casi cualquier cosa menos comunista. Sí. Es decir, en Polonia, en países como Hungría, la República Checa, es muy difícil encontrar un comunista. Tienes que allí lo miran como una normal, pero no tuviste suficiente con 40 años. Me vienen a decir, sí que sí, supongo que cuanto más lejos... Bueno, como cuanto más estiras una goma, ¿no? Más daño te hace cuando vuelve hacia tu mano, ¿no? Pues sí, sucederá, claro. Entre tanto, a ellos les ha dado poder, que es de lo que quieren, que es de lo que va la cosa en última instancia, porque estos son juegos de poder. Claro. Se pasa un poco con la inmigración también. O sea, no todos si uno observa los países nórdicos, que en su momento era si todo el mundo es bienvenido, en el momento en el que, digamos, el mercado electoral, que son los votantes, van buscando otra serie de opciones, ellos cambian su mensaje. Si no creas que Sánchez está en plan emocionadísimo con la ley trans, o sea, al fin y al cabo, Sánchez es además el animal político perfecto en el sentido de que si mañana tiene que defender las políticas de la escuela de Chicago, las defiende. O
sea, le trae sin cuidado. Si mañana tiene que derogar la ley integral de violencia de género, la derogaría. Sí. O sea, le trae sin cuidado. Pero bueno, son recursos que se utilizan porque al fin y al cabo entra el juego ya democrático, ¿no? De, oye, la gente nos tiene que votar. Entonces, pues siempre queda muy bien decir que es el defensor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es que a mí la igualdad me parece aberrante. Entonces, a partir de ahí, pues claro, no puedo estar a favor. Igualdad de oportunidades y Villanueva. De derechos y frente a la ley. Pero lo que es la igualdad, pues ya sé que me miras así con ese reojillo. Pero eso de la igualdad, somos... No, a mí la desigualdad me parece bien. En todos los ámbitos. Es buena, la desigualdad económica es buena. Sí, incentiva en todos los aspectos. a mejorar en la vida. Claro. Entonces, bueno, al final, pues eso es como todo. Si todo esto va cambiando y, digamos, se quedan sin ese mercado electoral, cada vez tienen menos clientes, que serían votantes, pues cambiarán de discurso. Y no pasará absolutamente nada. Podemos cambiar la ley de solo sí es sí, la reforma, pasar a factura al gobierno, es una crisis importante por las consecuencias que ha tenido. Bueno, ya está reformada o está en curso de reforma. Esto se ha dado un fenómeno curioso que yo nunca había visto. En serio, y cuidado que yo tengo de oficio pues 23 años y he visto varios gobiernos, pues el de Aznar, el de Zapatero, el de Rajoy, ahora este, y nunca había visto a un gobierno aprobar una ley, esto fue en noviembre, aprobar una ley con mayoría, ufanarse de esa ley, decir que era un modelo y que iba a ser copiada. Es que la hemeroteca está tan cercano que la podemos tocar. Que no estamos hablando de algo que sucediese en 2008, no, que sucedió en 2022 en noviembre. Es decir, nos habíamos puesto ya la ropa de invierno y todavía no nos la hemos quitado porque estamos en marzo. Estaba Pedro Sánchez diciendo que era la mejor ley posible y que a principios de marzo esté un poco menos que derogándola. Exactamente el mismo gobierno y echándose en manos de la oposición, a la que ha motejado de fascista, franquista, medio pensionista y de todo lo posible, ¿no? Esto yo nunca lo había visto, una cosa así. En esto ha consistido la ley del solo sí es sí. Creo que desde el punto de vista político es de las mayores 7 que se ha hecho el gobierno. Porque el otro le ha venido de fuera. El caso del Tito Berni, pues evidentemente no lo esperaba, claro. Pero con el caso de la ley del solo sí es sí, se lo han hecho ellos. Es un caso de daño autoinfligido que el día de mañana se estudiará. Estoy convencido, se hablará dentro de 25 años, seguramente la mayor parte de actores políticos del momento se habrán olvidado, pero el caso de la ley del solo sí es sí como ejemplo de un gobierno que aprueba una ley y la deroga en 3 meses, simplemente porque no se la habían leído. Es fascinante, pero es así. Porque todo el mundo coincidía en lo mismo. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, cualquier persona que supiese derecho y que tomase el trabajo de bajar sobre la ley y decir, bueno, esto, en fin, esto va a hacer como las horquillas de las penas son distintas. Esto va a hacer que mucha gente o salga a la calle o vea cómo se queda reducida su pena. Y se advirtió por activa y por pasiva, y ahí están, en fin, si es que se viene advirtiendo de esto desde hace meses. Nada, lo tiraron para adelante, aquí no va a pasar nada. Yo no sé si no sé la razón, si es porque pensaron que los jueces no se atreverían o lo ignoraron. Bueno, en el caso de que pase, ya pasará dentro del... El político resuelve los asuntos para pasado mañana, el político vive para mañana, no vive para dentro de un año. Entonces, si esto nos deja en el poder un día más, fenomenal. Pero Ciudadanos también los apoyó. Sí, Ciudadanos también lo apoyó. Ciudadanos también lo que viene a demostrar que los 10 diputados de Ciudadanos no se la leyeron. Bueno, Ana Oramas, de Coalición Canaria, tuvo que pedir perdón el otro día. Pero lo mejor fue a Fanjul, que votó a favor y luego salía protestando. Sí, eso fue maravilloso. Sí, votos a favor de la ley y luego salía protestando. Es que este gobierno... ¿Qué gobierno? Aparte, que es que esto no lo aprobó el gobierno, que muchas veces decimos, es que el gobierno... No, por el Congreso. El Parlamento, vamos, es decir, los legisladores, que no fue solo el PSOE, ni Podemos, había más. El resultado lo tenemos ahí, 721 casos de rebaja de pena o excarcelaciones. Sí. Claro, de un delito especialmente lacerante, como son las agresiones sexuales. O violaciones, ¿vale? También en algunos casos. Son agresiones sexuales en toda su gama. Sí. En los casos, si los tomamos uno a uno, es que se nos abren las carnes. Cualquier persona en su sano juicio, ¿no? Bien. ¿Cómo contestaron? Pues al principio ignorándolo. Bueno, Podemos, por supuesto, como nunca se equivocan, ya sabéis, jamás. Es una cosa fascinante lo de esta gente. La culpa era de los jueces, que ya sabéis, eran jueces fascistas, que estaban pues en lo del heteropatriarcado y todas estas cosas. Y luego, cuando vieron que no, que empezaron como siempre, todo empieza en España, la culpa es de Madrid, dijeron que solo era en Madrid donde estaba sucediendo esto, luego, pues no, oye, que también están rebajando penas en Cantabria y en Cataluña y en Aragón y en Extremadura y en todas partes. Bueno, entonces salieron por la típica tangente de estos, que es la de, es que nosotros no creemos en la justicia que sea punitivista, no sé si lo recordáis, que era ya decir, pues estáis riendo de nosotros, hijos, de verdad.
creemos que vale, ya, bien, pues que tampoco no hay que cebarse con el delincuente. Después de habernos llamado a todos los hombres de España violadores. Si quieres, pasamos ya todos 6 o 7 meses en la cárcel, ya purgamos nuestra pena y ya dejas de llamarnos violador. Bueno, esto es lo que han conseguido con esta ley. Creo que es lo que más daño les ha hecho, creo. Bueno, y se lo han hecho a sí mismo, además. Pero también significa la división del gobierno de coalición, al final esto es que eso de la división del gobierno, justo lo hablábamos en el AVE, no sé si fue ayer, no me acuerdo, que hablábamos de no, esto es la gran crisis del gobierno de coalición, esto va a hacer que rompa el gobierno de coalición. Y yo escuchando eso desde que se formó. Y al final, o sea, esto es una cuestión de poder. O sea, es que no tenemos que olvidar que todo esto, la cuestión es, oiga, yo quiero estar en el poder. Entonces, a partir de ahí es evidente que el Partido Socialista, ya hemos normalizado, lo hablábamos antes, que vaya a pactar con todo el mundo. Es decir, si Vox y PP no suman 176 diputados, sabes ya, o sea, tú ya has aceptado que el PSOE va a pactar con todo lo que sea. O sea, da igual con quien sea y va a gobernar Sánchez. Esto es un gran cambio que ha producido en España en los últimos 3 años que no era normal. O sea, tú hace 15 años dices que el PSOE va a pactar con Esquerra Republicana o con Bildu. Bueno, Bildu no existía como tal, vale, pero bueno, da igual. Da igual. Y hubieses dicho, es imposible. Es imposible, van a perder a todos sus votantes, esto no lo van a aceptar. Y no, y ha pasado y ya lo hemos normalizado. Entonces esto no creo que vaya a ser una crisis. ¿Y a dónde? O sea, ¿de verdad me está diciendo alguien que Irene Montero, Irene Belarra, PAM y toda la tropa que ha metido el Ministerio de Igualdad, igual que también del PSOE, María Jesús Montero y toda esta gente que está ahí mandando, van a poner en riesgo el poder a falta de escasos meses en unas elecciones generales? Pues yo creo que no. Como mucho, antes de las generales, sí que harán la ficción, que esto ya son juegos políticos, de es que tú no eres lo suficientemente de izquierdas y el otro dirá, no, es que vosotros sois demasiado radicales, pero ya pensando en la próxima cita electoral, es decir, el poder ya ha concluido, nuestra etapa en el poder. Entonces vamos a pensar ya en la siguiente. ¿Pero que esto vaya a romper el gobierno? No, la verdad es que no. ¿Y el caso del Tito Berni, que parecía que podía desgastar mucho al final? ¿No? Bueno, yo creo que el Tito Berni todavía no lo hemos visto del todo, ¿eh? O sea, es como que ha subido, ahora baja un poquito, luego volverá a subir. Y lo del Tito Berni, en realidad, o sea, todo el mundo es triste, ¿eh? Pero pasaba con el caso Roldán en su momento, ¿no? O sea, el escándalo era, es que se lo gasta en putas. Y dices, ¡ay, qué horror! O es que se lo gasta en cocaína. Pero si es que ese no es el punto. O sea, como si se hubiese dedicado a comprarse trajes o a comprarse zapatos bonitos, es exactamente igual. O sea, lo grave no es la conducta reprochable, desde mi punto de vista, no es que se lo gaste en putas y en cocaína. A mí me da exactamente igual lo que haga. Como si quería a Senegal a que lo empotren 200.000 negros, es que me da igual. O sea, la cuestión de fondo es... Me da igual, es que es la verdad. Pero es que la verdad, lo escribí el otro día, o sea que me da igual. La verdad es que el punto que tienes que criticar es cómo han utilizado la extorsión, y es decir, una posición de superioridad que le otorga el poder para ir a extorsionar a empresarios, que es una parte de, luego hay otros, ¿no? Empresarios que participaban de forma activa, de te doy una mordida para que tú me des este favor y demás, pero otros que directamente iba y decía, oiga, o me das una mordida o te mando una inspección. Esa es la conducta reprochable, que se vaya de putas y de cocaína. Yo entiendo que es divertido porque todo el mundo lo entiende, pero no me parece que sea la cuestión de fondo, de verdad, me parece una tontería. El gobierno llegó por un caso de corrupción, de alguna forma tenía que ser el garante de que no hubiera corrupción. Pero es que eso pensar, o sea, para empezar aquí partimos de otra premisa que es falsa, y es, ningún ser humano va a ser corrupto, es que eso es imposible. Es que forma parte de la naturaleza humana. En la naturaleza humana hay gente buena, hay gente mala, hay gente honesta, hay gente que no, y va a haber corruptos siempre. O sea, esto de corrupción cero, que lo llevan muchos políticos y dicen, es imposible. O sea, a mí no me preocupa tanto que no haya corrupción, sino que me preocupa que se detecte la corrupción, que es distinto. Es decir, que el que la haga, la pague. Eso es realmente lo que debería preocuparnos. El hecho de aspirar a que no va a existir corrupción es absurdo. O sea, igual que cualquiera de los que estamos aquí en algún momento habrá ido el fontanero a casa y le hemos dicho, oye, no me haga la factura, que así me ahorro el IVA. Y le has hecho un bizum. Yo sí estoy a favor de eso. Pero yo estoy a favor de eso. Pero en realidad, cogiendo técnicamente, lo que estás haciendo, oye, estás evadiendo impuestos. ¿Qué haces? O sea, que al final, pues es lógico, ¿no? Pues al final son cosas que... Esto del fontanero es una consecuencia de que, por ejemplo, en Cataluña no se fríen impuestos. En Cataluña y en Madrid. No, en Madrid. Y en todos lados. Sí, en Madrid, pero en Madrid también, ¿eh? O sea, en Madrid es verdad que el tipo máximo, por ejemplo, de IRPF no es el de Cataluña, creo que es el más alto de España, ¿no? Si no me equivoco. En Madrid no tampoco llega a ese extremo, pero bueno, también te fríen a impuestos. Que a mí me parece bien, ojo, a mí me parece bien. Lo que me refiero es que esas conductas siempre van a existir. Y a mí no me preocupa el hecho de decir, vamos a luchar para que no haya ningún ser humano que sea corrupto. Pues oiga, muy bien. O sea, puede estar luchando toda su vida, no va a pasar. Sino que lo que me preocupa es que se detecte, que eso sí que es importante. Y sobre todo que se juzgue al corrupto. Eso sí. Pero ahora tú estás aceptando, o sea,
Pero corrupción cero, vale, quizá cero no, pero es que hoy en día cualquier partido político no... O sea, pero es que están formados por personas. Es igual, mira, es cuando dicen la iglesia, es que la iglesia, fíjate, tienen un tío que no sé qué, es que está formado por seres humanos. Es que, ¿qué quieres? ¿Que actúen de una manera angelical? No, porque no son ángeles, son humanos. Entonces siempre va a existir seres humanos que se van a aprovechar, no solo en el ámbito político, sino también en el empresarial, de una serie de circunstancias. Lo que hay que hacer, repito, es perseguirla. Lo preocupante es saber que el país es corrupto, como el caso de Argentina o otros países, o el caso de Venezuela, que todo el mundo sabe que el poder es corrupto y no tiene ninguna consecuencia. Eso es realmente lo grave. Al final es la cantidad de incentivos y desincentivos que tiene la corrupción. El caso del Tito Berni, por lo que sabemos que no es mucho, la verdad, hasta ahora el Tito Berni no conseguía lo que vendía. De hecho, le duró poco el esquema que se había montado porque les prometía a aquellos empresarios que les iba a quitar sanciones, que les iba a conseguir subvenciones y al final no llegaba. Ya, bueno, aquí he pagado 5 o 10.000 euros y el Tito Berni, muy gracioso, muy simpático y me lleva buenas cenas en el Ramsés, pero no nada más. No ha conseguido para lo que yo le contraté, ¿no? Que le dije, te voy a dar 10.000 euros a cambio de que me quites una sanción de 200.000. Coño, eso compensa. Pero si no lo consiguen, pues se le fueron retirando, según parece. Esto es lo que se ha ido filtrando a la prensa. Esto habla bien del país, habla bien de nuestro país. Viene a decir que no es tan fácil quitar una sanción, que no basta con que llegue un diputado, esto no es una república bananera, vamos, que una llamada de un diputado, licenciado, que a mí, a este me le quita la sanción. No, esto no funciona así, por mucho que el Tito Berni, no lo sé, quizá confundió la isla de Fuerteventura con toda España. Que probablemente. Es posible, sí. ¿No? Dijo, si estas cosas las hacemos a nivel insular de una manera pues a nivel nacional también, rápida, claro. Pues esto a nivel nacional se hace igual. Les doy un paseo por las Cortes, me los llevo a un restaurante de postín delante de la Puerta de Alcalá y aquí capitán general porque se lo van a creer. Y efectivamente algunos tragaban. Y luego está la parte más lúbrica, que es la de la cocaína, la de las prostitutas, con esas fotografías. Bien, lo que devasta, si este caso no hay fotos, si este caso no tuviéramos constancia gráfica, sería muy distinto. Pero claro, es que hay una serie de elementos que son de Spanish bizarro. El mote, Tito Berni, que le tenían, en fin, el tipo humano. El tipo en sí. El tipo humano que estaba metido en todo el enjuague este. Claro, reconociendo, todos nos hemos gozado los cuerpos y nos hemos pegado buenas risas leyendo los WhatsApps. Decir lo contrario sería mentir, porque a todos nos gustan estas historias que se mueven un poco en el ambiente de Lampa, pero de Lampa de baja estofa, ¿no? De estos mafiosos tontos que son a los primeros que matan en cualquier película y dices, bueno, pues sería este o a los primeros que trinca la policía. Esa es la parte que al final ha saltado a la calle. Bueno, los que sois más jóvenes os acordaréis del caso Roldán, pero yo sí me acuerdo, estaba yo estudiando la carrera con el caso Roldán. Y recuerdo que en esa época había muchos casos de corrupción en España. Estaba el caso Filesa, que fue tremendo, el caso Ibercorp. El caso Ibercorp era gravísimo. Estábamos hablando de un síndico de la Bolsa de Madrid, ¿no? Pero claro, aquello la gente no sabe lo que es el síndico de la Bolsa de Madrid. No sabe empiezan a ver ceros y no saben lo que es. Pero, caray, Luis Roldán comprándose chalés y montándose orgías en un chalet de Aravaca, que es un barrio muy fino de Madrid, pues ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no sé realmente lo que es un fondo de inversión, pero sí sé lo que es un chalet en Aravaca. Ya está. Como aquí dice, yo no sé lo que es un fondo de inversión, pero sé lo que es una torre a las afueras de Barcelona con piscina. Y montarse una fiestecita con mujeres guapas allí, también lo sé. Pues con el Tito Berni ha sucedido algo parecido. Sé perfectamente lo que es cenar en un restaurante caro y gastarme 300 euros en gin tonics. Bueno, me lo puedo imaginar porque... si te gastas 20 me de 300. Claro, la gente no llega a eso, pero le gustaría hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es por lo que ha caído al final. Dice, no tiene importancia, tiene mucha importancia. No, pero que tiene importancia, yo le he dicho que entiendo que tenga importancia en el sentido de que trasciende mucho más. Claro, la gente habla de eso porque lo capta enseguida. Eso es lo que hablábamos antes, de por qué se habla de la ley trans y no del último informe de la OCDE. Pues porque esto lo entiende todo el mundo. Pues esto es un poco lo mismo. Pero me refiero a que la conducta reprochable no es esa. O sea, es que da igual en lo que se lo hubiese gastado. La cuestión es cómo ha obtenido usted ese dinero. Aunque luego se hubiese gastado, yo qué sé, en comprarle juguetes a sus hijas, si es que las tiene, no lo sé, da igual. Escucha, vamos a ver cómo sale esto, porque salen todos los días. Esta misma mañana, al salir de Madrid, pues me he encontrado en El Mundo y llevaban cosas nuevas, ¿no? Sí, esto yo creo que se deshincha, pero volverá a subir. Vamos a ver por dónde va. Para el gobierno también es pura dinamita, claro, por lo que decía Carlos, estos tipos llegaron cabalgando sobre la corrupción. Bueno, pero es que ya creerte eso que te lo cuenta el PSOE, ¿no? O sea, que el PSOE se esté presentando como la lucha contra la corrupción, si hay alguien que se lo cree. O sea, ya me refiero que no es que vayan a decir, no, pues al final eso también resulta que era corrupto. Hombre,
O sea, es que vienes del caso de Andalucía. Todo el que esté cerca el mayor del caso de poder corrupción es tiende a corromperse. Entonces, lo que decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya está. ¿Dónde hay más corrupción? Donde el poderoso tiene más poder y más impunidad. Porque al final eso es lo importante. En general, en cualquier tipo de delito. Os quejáis en Barcelona con razón de que aquí hay muchos ocupas. Y hay muchos ocupas más que en Madrid o en otras ciudades de España porque hay más impunidad para los ocupas, no por ninguna otra razón. No porque es que en Madrid la gente sea angelical y no quiera ocupar. No, es que sabe que le van a sacar antes. Es decir, al final, lo que decía antes, los desincentivos que hay, si la ley se aplica, si no hay impunidad o la impunidad es muy baja, bueno, sé que tengo posibilidad de corromperme porque tengo poder suficiente para hacerlo, pero me van a trincar. O las posibilidades de que me trinquen son altas, que es lo que parece ser que ignoró este hombre. Urdangarín también es un ejemplo de eso. El caso Urdangarín fue modélico. O sea, de hecho, el caso Urdangarín la gente se escandalizaba, digo, no, o sea, es algo positivo, como España, como país, decir, oiga, aquí quien la hace la paga. Y me da igual que formes parte de la familia real, me da igual, o sea, no de la Casa Real en este caso, me da igual. No, pero al final lo que me refiero es que eso, en vez de escandalizarte, tendrías que escandalizar cuando sabes que ocurre y no pasa nada. Yo, por ejemplo, este verano estuve en Colombia y está completamente institucionalizado en todos los ámbitos la corrupción. O sea, saben que el policía es corrupto. Desde el policía hasta cualquier ciudadano saben que es corrupto, hasta el presidente. Y eso es lo peor, porque eso sí que es muy complicado cambiarlo. Eso es lo que debería... ¿Sabéis dónde no hay nunca juicios por corrupción, ni casos de corrupción, y que probablemente sea el país más corrupto del mundo? Cuba. O Corea del Norte. Del partido. Lo mismo con Venezuela. Allí nunca hay problemas de ¿qué país más limpio? Nunca se publica nada. Claro. Más le vale a los periódicos no publicar nada. Claro. Que en un país salgan casos de corrupción es normal. Y más normal debe de ser que se juzgue y se haga pagar a los responsables de los mismos. Sí, lo triste es que en España, por ejemplo, un político, o sea, ahora llega, o sea, una persona honrada que se mete en política es que se lo comen. Sí. Bueno, eso yo creo que nunca. La gente honrada en política en ningún país. La política es un estanque lleno de caimanes. ¿No? Esto es muy triste. O sea, es la naturaleza intrínseca de la política, por eso hay que procurar al Estado tenerle con las mínimas competencias, las justas. Es decir, que no sea demasiado dueño de nuestra vida. Ya está. Esa es la razón. No hay que darle demasiado dinero, en una palabra, porque las probabilidades de que lo gasten indebidamente son muy altas, ¿no? En fin, esa es una de las razones por las cuales yo soy liberal. No porque sea un malvado, sino porque desconfío del gobierno. De defensa propia, básicamente. Claro. Hay veces que me he planteado meter, pero digo, es que no duraría, es que no me dejarían. Porque tú eres bueno, te percibes como... ¿Para qué, además? ¿Para qué? Pues para mejorar la situación, para el bien. No le quites la ilusión. No le quites la ilusión. A Villanueva le encanta... Un chico joven, claro, por eso, con tío. toda la vida por delante, se la va a estropear. Que no, hombre. No, pero es verdad, o sea, es que para pensar en el bien común y no en mi partido. ¿Tú sabes eso de la caridad bien entendida empieza por uno mismo? Pues la salvación también empieza por uno mismo. Generalmente el político es el os voy a salvar de todos vuestros males. No, pero él lo hace con buena intención. No lo hace, él está diciendo con buena intención, no para encandilar a las masas y que lo voten. No, o sea, el bien común. Duraría 3 horas. Sí, no llegaría. Sí, pero... claro. Pero al final los partidos políticos, bueno, esto lo explica muy bien Robert Michels, desde luego para mí es el mejor que lo explica, cómo funcionan. Y también es que es su propia naturaleza, hablamos un poco de eso, de la naturaleza de las cosas. Los partidos políticos no pueden funcionar de otra manera, si quieren ser prácticos. O sea, al final, este rollo de los partidos políticos quiero que funcionen de esta forma y los procesos de candidatos o primarias, que esto muchas veces se dice en España. Bueno, el otro día hiciste una contra sobre la nueva líder del Partido Demócrata Italiano, que son primarias, o sea, cualquiera puede ir a votar. El porcentaje de participación no llegó ni al 2%. O sea, que al final también muchas veces confundimos nuestros intereses o nuestros gustos, que nos puede gustar mucho la política, los que estamos aquí, pero a la gente le importa 3 narices los procesos de primarias. O sea, es que están sin cuidado. Y entonces estos partidos han empezado, Ciudadanos en su momento empezaba con eso, no listas abiertas, porque así el partido no va a tener esa estructura. De hecho, hubieron 2 chicos jóvenes, estuvieron 6 años desde Barcelona intentando hacer esto, pero lo dejaron porque no había manera. Claro, pero porque es que es imposible. Es imposible. Y luego a veces se hace la ficción en algunas circunscripciones, no siempre, del Reino Unido o Estados Unidos, que siempre se pone ejemplo. En Estados Unidos hablábamos de corrupción. En Estados Unidos el poder de los lobbies es impresionante. O sea, la gente se cree que es... Yo si estuviese en Estados Unidos me apunto a esto
Y si soy el mejor voy a ganar. No te has enterado de qué va la historia. O sea, no es que vas a ser el mejor, sino cuántos contactos tienes, quién te va a financiar, quién te va a respaldar, qué serie de políticas vas a adoptar en función del dinero que te han dado. Es así como funciona en Estados Unidos la política. La verdad es que aquí, eso es un complejo que tenemos los españoles en general hacia el mundo, ya no solo Estados Unidos, sino el mundo anglo en general. Pensamos que ellos son más listos y mejores que nosotros, y no. Y en el Reino Unido, anda que no tienen casos también que son igual de denigrantes que los que puedas encontrar en España. O sea, yo no me flagearía tanto en ese sentido de decir, es que fíjate lo que pasa en España pasa en ningún lado. No. Sí, y luego hay otra manera de debilitar el poder, que es hacer las unidades políticas más pequeñas, de lo cual yo soy muy partidario, ¿no? Es decir, sabes que de un tiempo a esta parte hay algunos en España que dicen que las autonomías han sido un fracaso y que hay que volver al Estado unitario. No, yo soy gran partidario de la descentralización y tengo motivos además para pensar en ello. La pandemia es un ejemplo muy claro. De descentralización, si las autonomías en nuestro caso gastan, que recauden también todas, y eso les limita, les constriñe, claro. Mira, Almeida, que siempre hablo mal de él, el otro día dijo una cosa que estaba de acuerdo con él, y era eso. Él pedía la capacidad de que Madrid, en cierta medida, pudiese tener esa capacidad de recaudar y de gastar, es decir, ser más autónomo en ese sentido. Y ahí la política local ya tiene un papel distinto. La unidad política natural es la ciudad, o la comarca, como mucho, ¿no? Esa es la unidad política natural, es, digamos, la que puedes tocar, lo más cercano. Ahí la política es dura, especialmente dura, pero bueno, sí puedes llegar a... Sobre todo porque más creas un montón de contrapesos, ¿no? Que pensad en los enfados que tiene el gobierno de todo el país con la Comunidad de Madrid, son continuos. Pues nosotros vamos a hacer tal, pues nosotros no pensamos aplicarlo. La educación para la ciudadanía, recordad con Zapatero, que anduvo a la gresca con Esperanza Aguirre durante años, ¿no? Es bueno, esa es una manera de, al poder, y se trata de eso, al poder tenerle debilitado, tenerle sometido, porque el poder tiene que ser ascendente, no lo olvides, no descendente. No sé, de nuevo, yo te hablo liberal. Si yo fuese marxista, pues te diría lo contrario, ¿no? Vamos a centralizarlo todo y tiene que haber una vanguardia pequeñita de tipos que sepan lo que hacen y tú Pues la derecha española también, ¿eh? Eso está muy bien hasta que te viene, por ejemplo, Rusia. ¿Y qué haces? ¿Defiendes solo Kiev? No, pero la descentralización no implica que tú no puedas tener luego... como Suiza. No implica la federación, claro. Yo soy un partidario de la descentralización, pero no de destruir en nuestro país. Al contrario, me parece muy bien. Nosotros ponemos cosas en común. Sí, claro, muchas sí. No, puedes. De hecho, por ejemplo, la defensa tienes que tenerla en común porque te fortaleces. Es más, la OTAN es un gran invento, a mi juicio. Porque hemos puesto la defensa en común no solo de toda España, sino de todos los países occidentales que tenemos sistemas políticos parecidos y consensos políticos parecidos. Bueno, pues es una buena idea. Pero la defensa sí tienes que mantenerla, es buena, mantener la representación exterior es otra cosa, pues te da más fortaleza, ¿no? Imagínate, porque además, o sea, ese discurso, entonces, tú, no sé si estás a favor o no, a lo mejor sí, ¿cómo estarías en contra de que haya solo un sistema fiscal único en todos los países de la Unión Europea? O sea, yo estoy a favor de que no haya un único sistema, ¿tú estarías en contra? No, yo también estaría a favor, pero yo os lo decía porque, por ejemplo, la seguridad que ha pasado aquí en Cataluña. No, pero es que la seguridad no tiene por qué estar descentralizada. Es decir, pues que haya ciertos ámbitos como ese, en el cual evidentemente está el ejército español, por decirlo de alguna manera, o una policía nacional. O sea, eso sí. Sí, a mí eso me parece mal, ¿eh? Yo en eso no estoy a favor. Lo que habla no se puede descentralizar todo, que no puedes vaciar al Estado al 100%. No, pero es que no son cosas diferentes. O sea, tú puedes descentralizar en el sentido de decir, vamos a ver, por ejemplo, Cataluña, o ya no, los municipios, que es lo que decía Fernando, ¿no? O sea, el origen de la administración, entre comillas, democrática, para entendernos, son pues esas pequeñas, las polis, ciudades-estado, porque en realidad el Estado no existía como tal, pero bueno, las polis. Entonces, vale, o sea, si al fin y al cabo tú consigues descentralizar el poder, vas a tener muchos puntos de poder. Y te pongo un ejemplo, imagínate que en Barcelona tienen capacidad de recaudación y también a la hora de gastar, y sumen los impuestos, pero tú te puedes ir a 20 kilómetros, que es todo lo contrario. O sea, al final, la competencia fiscal lo que provoca es que los impuestos bajen, nunca que suban. Lo que provoca que los impuestos suban es precisamente ese sistema que llaman de hay que armonizar todo esto, que todo sea exactamente igual, ¿no? Y dices, vale, si tú haces eso, al final, por supuesto, los impuestos van a subir. De hecho, hay gente que es partidaria de que en la Unión Europea exista un sistema fiscal único. Porque además lo defienden bajo esa tesis de que esto hará una Europa más fuerte frente a los desafíos que tenemos de nuestro tiempo, tal, y hasta la seguridad, llegan hasta ese punto. Claro, ahí, perdona, el principio de solidaridad territorial que se recoge en nuestra Constitución, sobre todo en cuestión de fiscalidad,
Es que yo no creo en ese concepto. O sea, si eres, yo qué sé, de La Rioja y te va mal, apáñate, macho. No, La Rioja les va muy bien, ¿eh? Bueno, pero pongo un ejemplo. O sea, imagínate que fuese así. Pero, exacto. O sea, primero que ya las hay. O sea, ya partimos de una premisa en la que todos los españoles vivimos, independientemente de la región en la que estemos, exactamente igual. No. O sea, ya es evidente que no se vive así. Y si eso sucede, pues ya te apañarás. O sea, es como si decimos, es que fíjate, Ada Colau lo que está haciendo en Barcelona, pues todos un Ada Colau en su alcaldía, porque si no va a haber disfunciones. Pues tu puto problema. O sea, tú eres Ada Colau, apáñate. O sea, y tu problema no puedes decir, oye, pues ahora vamos a coger y lo vamos a expandir sobre los demás. Cuando dicen la Comunidad de Madrid, dumping fiscal, que es una cosa delirante. ¿Y el País Vasco? No, de eso por supuesto no se habla. Pero cuando hablan de la Comunidad de Madrid como dumping fiscal, y uno coge y dice, a ver, será verdad, y empieza a mirar los impuestos que hay en Madrid, será todo lo que tú quieras, pero dumping fiscal. Entonces el problema que es, acabemos con Madrid porque provoca disfunciones, es decir, se está llevando inversores que podrían venir a Cataluña o podrían ir a Extremadura, entonces todos vamos a ser Extremadura. Pero insisto, yo creo que esto genera disfunciones. Pero si ya las hay, o sea, ya las hay. Entonces, las disfunciones, lo que pasa es que en este caso van a ser disfunciones que van a ser justas, en el sentido de, oiga, si usted tiene esta política fiscal, es su problema. No es un problema que como yo lo hago mal, que todos lo hagan mal, que es lo que se propone. Y luego hay otra cosa, la palabra solidaridad. La palabra solidaridad per se es otra. temporal. Tú eres solidario con alguien cuando lo necesita. Es decir, si hay, ¿os acordáis? El terremoto aquel en Lorca, ¿no? Por supuesto es voluntaria siempre. Y pues hay un terremoto, pues caray, sí, bueno, lo de Turquía y Siria. Se les ha caído las casas encima y por supuesto que hay que ayudarles. O hay una inundación o, no lo sé, una catástrofe natural, el volcán de La Palma, ¿no? Por supuesto, la gente, de hecho, de manera natural, se deshizo en ayudas hacia eso. Pero establecer un sistema de solidaridad forzosa y sin fin, eso no tiene nada de solidaridad. Eso no tiene nada de solidaridad. Es establecer una línea de una transferencia continua de ciertas zonas a otras zonas que además vas a crear un incentivo muy perverso. Y es que esas zonas no van a necesitar atraer empresas, talento, población. Dicen, es que si no, ¿quién va a venir a Teruel, por ejemplo, o Soria? Bueno, déjales que pongan sus impuestos. El caso de Irlanda. A mí si mañana me dicen la cuota de autónomos en Teruel es de 15 euros, bueno, ¿qué estamos? A día 9, ¿no? Bueno, creo que para el 11 estoy mudado ya. Para el 11 de marzo estoy viviendo en Teruel a pesar de que soy un friolero. El caso de Irlanda. O sea, el caso de Irlanda, que es un país que demuestra que su éxito no es porque esté todo el mundo deseando disfrutar de la gastronomía irlandesa y del clima irlandés, sino es la cuestión impositiva. Claro. O sea, al final, o sea, si tú lo que quieres generar es eso, no puedes tener un único marco que diga todos vamos a ser iguales, porque si no va a haber disfunciones. Es que, además, es que es imposible que bajo un sistema único fiscal los impuestos vayan a verse reducidos. Y esto es una cosa que yo quiero decir, que en la derecha española, desgraciadamente, también tiene muchas veces ese concepto de contra las autonomías. Que yo creo que hay que diferenciar, una cosa es cómo funcionan las autonomías y otra cosa el concepto autonómico de poder descentralizado, que es diferente. Somos el único país de Europa que tiene una derecha centralista. Sí, porque es verdad. Lo normal es que la derecha sea federalista, pues si queremos llamarlo así, ¿no? Es lo habitual en prácticamente todos los países. Defiende precisamente ese contrapeso. Es la izquierda socialista la que necesita centralizar el poder, porque es muy descendente, ¿no? Esto se tiene que decidir desde arriba. Pero aquí, afortunadamente, en los últimos 40 años algo ha ido mejorando, ¿no? Pero si vemos en Estados Unidos, por ejemplo, es precisamente los republicanos los que más abogan por devolver o preservar el poder en los estados. Los nacionalismos que acompañan a las comunidades autónomas. Bueno, pero aquí es que se ha dado otra circunstancia, que eso se da solo en algunas comunidades autónomas, que hay nacionalismos muy identitarios. El caso de Cataluña es un ejemplo, el País Vasco. Eso no es una cosa de España, ¿eh? También tienen sus nacionalismos en otros países. Sí, pero aquí sí que es muy fuerte, eso sí es verdad. Sí, eso sí. Y eso distorsiona todo lo que podamos. Claro, tú dices, yo puedo decir el caso de Cataluña, ¿no? Que es lo más cerca, estamos en ella. Claro, puedes exponerlo todo y que quede perfecto sobre el papel, pero luego, claro, te venga un tipo y te diga, si es que yo no quiero nada, si yo lo que quiero es marcharme. Claro, eso cambia. Pero ¿y tú y cuántos? Bueno, yo y todos, ¿seguro? ¿Que tú y todos? Pero claro, el gran problema de Cataluña no es que hoy por hoy es que la sociedad está fracturada porque no hay una mayoría aplastante en ninguno de los dos sentidos. Y eso creo que ya los independentistas lo han descontado, y si no lo han descontado a estas alturas es que son unos necios. Es decir, no tienen un 95% de partidarios de la independencia. Si lo tuviesen, la independencia se habría producido ya, tenedlo claro.
y viceversa, si hubiese un 95% de partidarios de mantenerse dentro de España como una autonomía, los independentistas serían, pues como decía Josep Pla, ¿no? 4 chalados en los pueblos a los que nadie prestaría atención, ¿no? Se ha quedado en una situación extraña. Le está pasando a Escocia exactamente lo mismo. Pero Escocia sí que... Sociedades que quedan un poco bloqueadas, ¿no? Escocia es muy curioso. Hace un año hacía una encuesta que había un porcentaje mayoritario a favor de la independencia, y hace un mes sacaron una encuesta que había un porcentaje mayoritario en contra de la independencia. Sí, pero siempre se mueve en torno al 50. Sí, Es decir, pero digo que suelen en- oscilar. O sea, pero es que aquí yo estamos en creo que hay las otro mismas. problema también respecto a lo que hablabas de España, la independencia de España, y es el hecho de creer que tú puedes decidir lo que es España. En plan, ¿España qué es? Lo que yo decía, es como si puedes decidir quiénes son tus padres. O sea, es que para mí es la premisa, de nuevo, falsa en la que nace todo el debate. Y es creer que tú puedes otorgarte la potestad de decir que vas a decir lo que es España. España no es lo que decían en un momento determinado las generaciones que estamos vivos ahora, es lo que es, en función de muchos siglos de historia, etcétera, etcétera, no lo que tú decidas. O sea, si mañana supongamos que hay un referéndum en el que dicen los catalanes van a ser a partir de ahora mozambiqueños, lo puedes votar, lo que tú quieras, pero no eres un mozambiqueño. O sea, que yo creo que también parte de esa raíz falsa que, de nuevo, hablando con la ideología woke, yo creo pues está relacionado con eso. Arrogarte a ti mismo la potestad de decidir lo que es España. Que no es Bélgica, ¿eh? O sea, que Bélgica dices, vale, sí, una creación artificial, Bélgica, pues bueno. Pero España no. Aquí sí, Sí. totalmente, sí, claro. Esa es la realidad que tenemos aquí. Sí, Como sí, siempre sí. que se te cuela el identitarismo es lo peor que hay. El identitarismo es una pesadilla en cualquiera de sus vertientes. Y vivimos en la época, De la esencia. dorada de los identitarismos de todo tipo, los sexuales, los nacionales, por supuesto, y siempre hay políticos dispuestos a aprovechar esa fractura, claro. La fractura, meter un cincel y tirar así, eso es lo que... Y la sociedad que contrae uno de estos, el caso de Cataluña, pues en fin, sabéis lo que os ha costado y lo que os está costando. Pero yo tampoco creo que eso se solucionase, por ejemplo, diciendo, vale, pues ya no está el poder descentralizado. Lo centralizamos todo en Madrid. De hecho, creo que incluso podría ser más perjudicial. No, claro, sería un horror. Claro, por eso digo, cuando No, hablamos de no, descentralización, claro. supongamos, dices, vale, vamos a hacer lo contrario. Lo contrario sería todavía peor. No. Supongo que con el tiempo, de nuevo, podría ser que con el tiempo vaya, igual que se inflamó, se vaya desinflamando. No, y sobre todo las nuevas generaciones, que al fin y al cabo, pues sí, vale, es verdad que Barcelona es una cosa diferente a lo que puede pasar en Gerona o puede pasar en Lérida. Pero las nuevas generaciones, cuando vean que todo este rollo que he estado contando, lo que está provocando son cosas nocivas, pues al final yo creo que acabará, o el porcentaje no será tan grande como es hoy en día. Todo identitarismo parte de una ofensa, porque vivimos en una sociedad de víctimas. Esta es otra de las novedades de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad en la que ser víctima te da una categoría especial. Nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido nada, sí, eres un héroe, efectivamente, nunca había sucedido nada ni remotamente similar, en la que si tú te erigías en víctima, te convertías en el objeto, en el protagonista de todo. En el caso del tema nacional estamos ahí. Es decir, ¿cómo nace la cuestión catalana o de la independencia de Cataluña en su origen hace 100 años? Hemos sido invadidos y estamos oprimidos. Un tipo de lenguaje y unos argumentos que se siguen empleando hoy. Somos el pueblo oprimido, somos el tal. Ha comprado, porque el hijo del invasor ha comprado que es... Ah, bueno, claro, eso era fundamental, es que si no... Pero vamos, que el mensaje es ese, es cómo explotas el identitarismo de sexo. Bueno, eres una mujer y has estado históricamente oprimida a los hombres y lo sigues estando mediante un dispositivo que se llama heteropatriarcado y tal. Esto se puede utilizar, no es en el caso de nuestro país, porque no es un país que tenga como tal el del racismo, y aparte que la cantidad de negros que ha habido siempre es muy pequeña, pero en Estados Unidos están aprovechándolo. No digas negros, se está grabando. Coño, que es como se dice. Pero antes me has recriminado que lo dije, sí. Caray, puedo decir afroamericanos, pero aquí No, pero es que tampoco decir es... afroespañoles, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Estados Unidos ya sabéis lo que están haciendo, ¿no? Habéis sido objeto de todo tipo de sedicias en el pasado y entonces, lo cual es cierto, en el pasado lo fueron, pero claro, en el presente, ¿no? Haciendo responsables a la población actual de lo que hicieron sus antepasados de hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de Hispanoamérica, pues tenemos el indigenismo, la misma historia. Habéis sido objeto a los indígenas americanos de 500 años de miseria que os han infligido primero los españoles y luego sus herederos, ¿no? Y luego vino el imperio yanqui y os remató. Si te fijas, siempre hay una ofensa original y sobre esa ofensa se construye la víctima. Y esa víctima siente la necesidad de restituir el orden, y el orden se restituye, imponiéndose sobre el otro y eliminándole. De nuevo estamos en la misma dialéctica que da origen al marxismo. Es exactamente la misma.
El proletariado tiene que someter a la burguesía, eliminarla del mapa, eliminarla físicamente, y entonces solo en ese momento se alumbrará el comunismo, el Estado socialista perfecto, donde todos seremos felices, habrá abundancia absoluta. Diréis, ¿es de risa? Pues sí, nuestros antepasados de hace 100 años se lo creían, muchos de ellos, que eso se iba a conseguir. Tuvieron que pasar 70 años de un Estado criminal como era la Unión Soviética para que vieran que era todo mentira. Espera un momento, Martín, perdona, ¿eh? Sí. Hemos pasado la hora, hacemos dos o tres preguntas. Sí que la hemos pasado, sí. Sí, la hemos pasado, por eso que al final dos últimas preguntas. Bueno, Martín, te estabas preguntando y una más que no haya preguntado si quieres. Luego clausuramos y si queréis quedaros podéis. Bueno, pues hacemos tres. Hay un tercer, perdona, hay un tercer tiempo, lo digo porque si luego queréis hacer otro gin tonic, no sé. Gin tonic ninguno, pero Jano yo creo que quizás no, Jano tampoco, tampoco. No le deja. Pero que sepáis que luego al terminar si queréis, ¿vale? Hay posibilidad. Pues hagamos tres preguntas, si parece bien, vale, que sean más o menos dinámicas y luego clausuramos y podemos seguir si queréis. Perfecto. Yo creo que decías que hemos estado hablando mucho de lo que hemos criticado al principio, ¿no? De la ley de trans, la ley del sí o sí, y encima ahora el Tito Beni antes, y el resto del mundo, claro, porque nosotros estamos en el fondo mirando el microclima de España, pero China, sudeste asiático y Estados Unidos, al final nosotros estamos quedándonos parados dentro de Europa mientras discutimos estas tonterías, entre comillas tonterías, porque llevamos una hora y media hablando de ellas, pero el resto del mundo... Sí, o sea, por suerte el mundo no necesita nuestra aprobación para seguir en marcha, ¿no? Para continuar. Ni tampoco el mundo te pregunta cómo te sientes por la mañana para funcionar o no funcionar. Entonces, evidentemente, por fortuna, digo, o sea, imagínate. Y, por supuesto, China, el resto de países, también por otras razones, quedarían para una charla solo concreta de cuáles son sus formas de gobierno, etcétera, etcétera, que también está muy ligado a veces en su funcionamiento. Y al final, pues ellos siguen su camino, o sea, se aprovechan un poco, porque en realidad es que Occidente es el suicidio más estúpido que uno recuerda. Porque realmente, la cuestión, por ejemplo, energética, o sea, es que eso es una cosa de estudio. Es decir, ¿cómo puede los países occidentales a sí mismos inmolarse de esa manera? El caso de Alemania, el caso de España, el caso de, bueno, de todos los que han comprado el rollo este eco-friendly, etcétera, etcétera. Obviamente en la India no están con este rollo, en China tampoco, en Camboya menos, en Vietnam nada. Entonces, bueno, ellos siguen su camino y sí que es verdad que nosotros nos centramos obviamente en el país en el que vivimos. Y primero en la ciudad en la que vivimos, luego en la comunidad en la que vivimos, luego en el país, luego en el continente y luego ya, pues ya podemos abarcar el resto del mundo. Pero es lógico, o sea, al fin y al cabo, no sé, si preguntas a cualquiera, oye, ¿qué ha pasado? No sé, en Siem Reap, una ciudad camboyana, esta semana, pues no tienes ni idea. No lo sé y tampoco me importa mucho porque no me afecta. Entonces, bueno, es lógico también, o sea, no me parece que sea nada del otro mundo. Pero, por supuesto, ellos van con su camino fijo y mal no les está yendo. Segunda pregunta. Yo tenía una pregunta otra vez sobre el tema del catalán. Yo soy partidario de que se pueda votar una independencia en Cataluña previa modificación de la Constitución, claramente. Pero soy realista, tío. Yo soy partidario de eso también. Sí. Yo no sé qué lo pero hay que yo no. antes la ley. Yo no. También sé que tú no. Pero yo tampoco. Hay un punto que a mí me parece siempre interesante, ¿no? Porque esto es un bloqueo que se vive constantemente. Entonces, cuando ves lo que han hecho en otros sitios, ves lo que pasa en Escocia, o ves lo que pasa en Quebec, y a mí me parece un punto interesante. Pero a ver, por una cosa, perdona, te interrumpo, no me compares España con Canadá. No lo comparo con Canadá, pero vale. sí no, porque no se puede comparar. Claro. Pero sí Canadá. que hay ciertos elementos en común, como por ejemplo un idioma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una zona más rica que la otra, hay una ciudad que es muy rica. Entonces, ahí es verdad que no tiene una constitución, el Tribunal Supremo estableció una sentencia famosa, la Clarity Act, donde se estableció una ley que tiene este nombre y estableció una serie de principios, ¿no? Y a mí yo siempre he abogado por este principio, siempre he defendido que si aceptamos la divisibilidad del territorio nacional de España, tenemos que aceptar la divisibilidad del territorio catalán. Y curiosamente esto pasó en el 97, porque el partido quebequés tuvo unas elecciones que ganó, luego convocó unas elecciones, un referéndum, luego convocó otro, y entonces fue cuando el Tribunal Supremo dijo, ojo, bueno, lo dijo el gobierno, se lo preguntó al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Y entonces, si ofrecemos la posibilidad de que Cataluña tenga la opción de independizarse, Cataluña o cualquier territorio, no solo Cataluña, cualquier territorio, y aceptamos que, oye, si aceptas la divisibilidad del territorio de España y aceptas también la divisibilidad del territorio catalán, y con los años se ha visto que el partido quebequés se ha hundido, y era el que gobernaba Quebec, con mucha diferencia, con mucha identificación con el tema del francés, en contraposición con el inglés,
Quebec contra Toronto, etcétera, etcétera. Y, oye, ahora en Canadá no tienen este problema. No tienen a Trudeau, que es un peor, o sea, vamos. Pero eso es otro tema, pero eso es otro tema. Ya, Bueno, otro tema ninguno. Vale, pero eso es otro tema, como Macron tienen en Francia. Sí, sí, claro. Pero me refiero a este aspecto concreto. Es decir, que buscar una salida a eso. Es que yo no he buscado ninguna salida, es como si dijésemos, oye, vamos a votar si somos hombres o mujeres. Pues vote usted lo que dé la gana, me da igual, ¿no? O sea, no puede usted someter a votación si tú eres blanco o eres negro. Vamos a someter a votación eso. Tú puedes someter a votación si es español o no eres español, en serio. O sea, me estás diciendo que España depende de lo que vote en un momento determinado un número de personas, una generación. De la misma manera que no. Que si alguien Es que yo digo que no. Es que yo digo que no. Yo digo que no. Otra vez me dices Canadá. Hombre, Canadá es una cosa. De estas que salieron en su momento después de la Constitución. Pero es que a mí la Constitución me da igual. Pero es que no, es que yo parto de una premisa. A mí lo que diga la Constitución me da igual. O sea, España no es lo que diga la Constitución. España es otra cosa. O sea, es un proceso histórico de siglos, etcétera, etcétera. Porque si partimos de la premisa de lo que diga la Constitución es lo que es, si mañana hacen una reforma constitucional que te dice cualquier ciudadano español podrá sentirse hombre o mujer, entonces ya está. Lo hemos aceptado, decimos, oiga, que lo dice el texto legal. No, pero que me refiero que ese argumento... Para no romper la legalidad y el sistema vigente, pero es que existe esa reforma. Evidentemente, estoy hablando, bueno, como de una entelequia, porque sé que no va a pasar. Lo digo como idea de debate, es decir, oye, sí, porque además se nota. O sea, si tú miras en Barcelona, Tarragona, la famosa Tabarnia... Sí, Tabarnia, sí. Pues eso, es decir, oye, ¿qué gerundense se va a independizar de Barcelona quedándose solo en Gerona? Hombre, pues supongo que el más radical sí. Pero sí, el más radical le da igual. La pela es la pela, dirá, ojo Barcelona. O el de Mérida, no me fastidies. Sí, pero es que entonces ahí entras una vorágine que cuando tiene fin. No tiene fin. Porque claro, al final, o sea, ¿y por qué no podemos independizarnos por edificios, por bloques de edificio? O sea, ¿dónde pones el límite? No, es que yo no concibo ni por asomo que se pueda decidir bajo un referéndum, aunque se modifique la Constitución, que es España. O sea, igual, de hecho, esto es una crítica que quiero hacer a muchas veces... Para reformar ese artículo de la Constitución, antes les he preguntado a todos los españoles que acepten. Que me da igual. O sea, es como si me dices... O sea, yo entiendo lo que tú dices. Tú dices, oye, yo lo hago con los cauces legales, modifico la Constitución, entonces la Constitución ya me permite hacer esto, entonces lo hago. O sea, es que ese es uno de los grandes dramas de nuestro mundo. Y es que pensamos... Creo que estás confundiendo España con el Reino de España. No estoy confundiendo nada. Es un Estado-nación que podemos rastrear en la historia hasta hace no mucho, la verdad, y que ha sido más grande en otras épocas. Sí, claro que sí, pero no me vas a decir que ahora Nueva España es España. O sea, en el sentido de que obviamente no es lo mismo lo que es la España actual. Pero te puedo decir que cuando yo nací el Sáhara era español, era parte de España, era una provincia, y ya lo es. Pero no tiene nada que ver. Pocos años antes había sido Guinea también, así que... No, porque tú parte de entonces tú me estás diciendo que los estados son en función de lo que en un momento determinado... No es que se diferencian entre estado y nación. Por eso te digo, que tú me estás diciendo los estados, yo te estoy hablando de la nación. O sea, la nación española, yo cuando no te hablo del Estado español, te hablo de la nación española. Claro. Sí, o sea, la nación española no es una cuestión debatible. O sea, ¿qué es España? ¿España qué es? Tú no puedes decidir. O sea, me estás diciendo en serio, que España lo puede decidir un porcentaje de ciudadanos españoles... El Reino de España, ¿quieres decir? El Estado español, vamos. No, te digo lo que es España. A mí el Estado me da igual, España. Una cosa mística, ¿no? Es que España, a diferencia de otros países, sí que tiene ese componente que tú llamas místico, que por ejemplo tiene Canadá, Bélgica, ¿de qué me estás hablando? España es otra cosa. Y tú lo sabes, ¿vale? Que a ti no sé por qué no te gusta decirlo. Te gusta decir que no, bueno, España hoy en día es esto, mañana será otra cosa. Es que es que no. Es que tiene aprender historia, macho. Es que las realidades políticas luego duran poco. Bueno, poco, tampoco no está durando España. El Reino de España como tal nace en 1812 y Bélgica nace en 1830. Yo no hablo del Reino de España, te hablo de España. Tú estás hablando de cuando nace, digamos, el Estado-nación. Yo no hablo de eso. Es que lo que estoy diciendo es que España, tú puedes decir, modificamos la Constitución. Vale, modifica la Constitución. Es que vuelvo a lo mismo. Si tú aceptas ese argumento, o sea, tú dices, oye, lo que ponga en un texto legal es lo que es, entonces, vale, no estás en contra de si en un texto legal te pone que tú puedes sentir hombre o mujer. Vamos a ver. Es que lo dice la ley. Si mañana se disolviese el reino, se disuelve, escúchame, no es que ya deja de existir. Cada uno se va por su lado. Volvemos a los reinos del siglo XV, ¿no? El reino de Castilla, la corona de Castilla, la corona de Aragón, tal, Navarra. Dirías, ¿España ha desaparecido?
como nación no, seguiríamos siendo españoles, también seríamos, por supuesto, habría catalanes, aragoneses, naciones podemos tener muchas, Estado solo uno, que ese Estado adquiere distintas formas, esas organizaciones políticas adquieren distintas formas a lo largo de la historia. Las naciones, es cierto, aparecen, se conforman, pueden llegar a desaparecer, pero bueno, la nuestra, aunque no, yo seguiría siendo español, aunque no haya un Estado que se llame España. Pues eso Fíjate, no te digo más. Pues es lo que estoy diciendo. Yo ya me harto un día y digo, me cago en la leche, tiro el pasaporte al estanque del Retiro. Digo, no quiero ser español, lo rompo, ¿no? No vas a dejar de serlo. No dejaría de serlo. Pues ya está, pero lo que yo digo. Ya está, aunque desapareciese. Pues no dejaría de serlo. Porque una cosa es la nación y otra cosa es el Estado. Y naciones tengo varias. Varias, no una. Eso de que solo podemos tener una nación y un Estado atadas. Que yo no he dicho eso. No, estás diciendo como un concepto de España cuasi místico. Es que lo es. No puedes decidir lo que es España. Pues claro que no. Es que de verdad creo que no. Como si hubiese existido, qué sé yo, desde tiempos de Túbal, una cosa así, ¿no? Que no estoy diciendo, obviamente no. Pero lo que te estoy diciendo es que España, pues oye, es esto. Mañana, si la Constitución dice que España es Ceuta, pues España será Ceuta. Pues sí, ¿Y tú me estás diciendo eso en serio? Sí, es que vale, pues yo digo que no. gusta, No, es que no será así, no será así. De la misma manera que tú puedes decir, igual que tú dices mañana, no, pues yo soy, pues yo qué sé, chino. Dices, muy bien, Fernando, eres chino, lo que tú quieras. No. O sea, es que es igual de absurdo. Pueden hasta cambiarle el nombre. Sí, puedes hacer lo que tú quieras. Cambiarle el nombre, fíjate, y no pasaría nada. Podríamos decir, vamos a cambiarle el nombre. Como eso de España está muy sobeteado, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle Reino de Iberia. Entonces, pasaríamos a ser todos ibéricos. Seguramente, oye, ni Puigdemont se negaría a decir que es ibérico. Es de la península ibérica, ¿no? No, ni el independentista más radical podría negar su ibericidad, ¿no? Ya está. Bueno, claro que no. Si pueden negar su españolidad, ¿por qué no van a poder negar su ibericidad? No, pero ya está, vamos a ser. Entonces dirían, no, nosotros somos antiibéricos. Ah, vale, correcto. Somos, eso sí, españoles, pero antiibéricos. Como ves la cosa, en fin, la misma Francia, ¿no? Francia tiene un origen en el norte de lo que es hoy Francia, ¿no? Y fue extendiéndose hacia el sur de una manera, por cierto, y una centralización mucho más salvaje que la nuestra. Claro, a veces se nos olvida que la bandera de Francia son los colores de París. Es como si la bandera de España fuese el oso y el madroño, ¿no? Y que se llama como la isla de Francia, que es el horror, lo de Francia. Tú tienes en ese aspecto sé que es doloroso lo que te voy a decir, pero un poco de mentalidad francesa. ¿Es así? Eso sí que es doloroso. Pues eso es doloroso. Eso es doloroso. Tienes que darle unas cuantas vueltas al tema este. Bueno, mientras sea solo lo que tengo de francés, eso lo acepto. Si parece que hacemos la última pregunta. La última pregunta es, dentro de, o sea, para mí, es como muy, o sea, yo he estado en Estados Unidos durante 13 años y yo lo que veo es que por parte de los medios ha habido una gran crítica. O sea, no se podía aceptar mentiras, no se podía aceptar... O sea, los medios hacían un trabajo detrás de que cada vez que había un político que proponía cualquier cosa, pues se le venía con, oye, mira, disculpa, esto es la ley, oye, esto es lo que sea. Había un research que se hacía después de que alguien dijese una barbaridad o si alguien decía un acierto y se le apoyaba con todo esto, ¿no? Aquí esto no existe, o sea, cada uno sigue el flow que un poco los medios siguen y pues gracias a eso tenemos a grandes políticos hoy en día. Desde mi punto de vista, creo que los medios tienen una gran responsabilidad. Entonces vosotros, que estáis en un momento, bueno, que sois comunicadores independientes y que estáis empezando a competir con estos medios, ¿qué creéis que va a pasar? Sí, o sea, si ya tiene 1 millón de seguidores, compite de verdad. ¿Qué creéis que va a pasar con los medios independientes y cómo va? O sea, ¿cuál es vuestra previsión respecto a pues que no se nos cuelen políticos que decimos, oye, es que ¿de dónde has salido? ¿Tú qué crees, Jano? Y es que eso no lo achaco a los medios de comunicación. Yo sí. Yo no, claro, por eso. Yo digo que yo no. Yo no. O sea, estoy de acuerdo con que los medios de comunicación es verdad que no fiscalizan al poder quizá lo que deberían. Que no le digan a un tío, oye, tío, estás mintiendo. Para ya de mentir, vete a tu casa. Ya, bueno, pero no le vas a dar a los medios de comunicación el poder de destituir. Dicen y que digan, oye, es que este tío nos está mintiendo constantemente y después de mentirnos nos vuelve a mentir. Y que ahora nos vuelve, o sea, que no nos sigan diciendo, este tío no para de ser un mentiroso. No, pero a ver. Y que se le deje seguir y seguir y seguir. O sea, tú lo que estás diciendo que es que si se le pilla un político que mienta,
Sí. abandone el cargo. No, que simplemente se le siga señalando. Oye, no paras de mentir. Bueno, pues Vale, ya se le pero eso señala, más o menos, ¿eh? o sea, Ya se le señala. yo- Señala como al Tito Berni. Bueno, El tío se lo ha pasado hombre, a ver, pero no puedes Da estar... igual, claro. No puedes estar... Exacto. O sea, el problema es que no es tanto los medios de comunicación, sí que hay medios de comunicación que las mentiras de Sánchez... Joder, yo he visto vídeos de recopilación de las mentiras de Sánchez. Y tienes 40 minutos escuchando, diciendo una cosa y la contraria. Cuando lo comentaba Fernando de cuando se aprobó la ley del solo sí es sí, lo que dijo y a los 3 meses derogándola, también. O sea, eso ha salido a la opinión pública. Otra cosa es que no tenga el efecto que, puedo coincidir contigo, debería tener. Y eso supone un escándalo mayor. Pero el problema ya no entonces son los medios, sino la población. No, pero yo creo que está en los medios. Pero los medios, o sea, los medios de comunicación... Hay para todo. Y con el espejo público y con el televisión de las mañanas y el Matius... Bueno, pero porque es un business, me refiero. No van a hacer un programa 24 horas de política, porque entonces no lo vería nadie. O sea, yo entiendo que Sálvame exista. O sea, lo entiendo. Entiendo que hagan un reality de Georgina. Bueno, a mí no me gusta, igual que a ti, a mí no me gusta. Pero... Esto hace atontar a la sociedad. Es que estoy de acuerdo, pero lo que me refiero es, pues oye, si queréis un medio de comunicación que haga eso, créalo, fináncialo y ponles 24 horas en vena política, a ver cuánto te dura. Cuando digas, oye, ingresos, ninguno, porque no nos ve nadie. Los Porque medios es una son... cosa aburridísima. O sea, la política, el ciudadano politizado, yo tampoco aspiro a tener un ciudadano politizado, eso es aberrante eso. Política, a todas ¿Qué va? horas. Los medios son un reflejo de la sociedad, como los supermercados son un reflejo... ¿No os pasa que cuando salís de España vais al supermercado y una de las cosas que más os llama la atención es el tipo de productos que hay? Dices, pues a ver qué comen los daneses, si lo Claro. ves, ¿no? El tipo de cosas que les gustan a los italianos. O cuando vas al Reino Pues Unido, cuando flipas. llegas aquí a España, entras en el Mercadona o en cualquiera de esto y dices, bueno, esto es lo que nos gusta. A los de aquí lo que nos gusta es esto, es pues ahí nuestros productos, que es el aceite de oliva, que si hay mucha fruta, que seguramente tengas pescadería dentro. Pues con los medios pasa lo mismo. Es puro mercado, es un proceso de mercado. La televisión, digamos, de cotilleo y todas estas cosas existe porque hay gente que la consume y la demanda. Lo que más. Lo que Ya más está. consume y más demanda. Hay programas de fútbol porque la gente los consume. Lo que más. Que la política hoy parece un programa de fútbol. Sí, en la televisión sí, pero claro, Por ¿quién eso queda, digo, por eso ¿quién digo queda los viendo la medios. tele? Yo creo que están los medios el problema. El problema es que los partidos políticos financian a los medios. Sí, hacen que Sí, pero al final... los financian para que se mantenga sobre todo un modelo mediático que se está Creo que quedando muy vosotros sois la antiguo, que es la televisión, la TDT normal, es decir, la televisión lineal, atmosférica, que es muy cara de hacer, lo mismo pasa con la prensa tradicional. Bueno, a la vez está surgiendo un nuevo tipo de prensa. En teoría, en un mundo ideal, el objetivo del medio es informar. Y hoy en día el objetivo del medio es... No, tres cosas. Pero tú de verdad te crees que alguien que, por ejemplo, Roures o yo qué sé, cualquiera que invierte en A3 Media dice, no, ¿cuál es tu ilusión? Mi ilusión es informar al ciudadano español de lo que está pasando en el resto del mundo. No. O sea, el que hace un medio de comunicación no lo hace con ese propósito, sino que generalmente se hace con el propósito de decir, yo voy a mandar la información que yo quiero mandar. Luego ahí entran las financiaciones de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero en realidad, o sea, yo entiendo que el mundo ideal, o que, como tú eres una persona buena que ya nos has dicho antes, tú harías un medio de comunicación para informar. Dirías, yo voy única y exclusivamente a informar, pero incluso, aunque tú fueses a informar, lo harías con tu sesgo ideológico, porque lo tienes. Claro. Sí. Entonces, Bueno, y entonces otro te podría decir, oye... Yo si tuviera un bar y veo un borracho, le doy una botella de agua, no le digo, toma otro gin tonic. Bueno, pero el del Sería bar de al lado a malo. lo mejor le sirve otro gin tonic. Claro. Y es bueno que haya muchos tipos de bares. No, pero, o sea, al final... El ejemplo que te ha puesto Fernando es maravilloso de los supermercados. Ya está. Tú vas a Londres, o cualquiera que haya vivido en Londres, está en Londres y tienen un sándwich que a mí me encantaba, que era gambas con mayonesa, una cosa que todo eso aquí lo pones y no se lo comería nadie. ¿Por qué? Porque ahí la gente demanda eso. O sea, la culpa no es de que los medios digan, no te obligan a ver Sálvame. Sálvame está ahí, tú lo quieres consumir. Es una decisión tuya voluntaria. Y tú decides, sí, porque yo entiendo que la gente consuma ese tipo de programas o los realities estos que hacen absurdos. Porque al final tú quieres desconectar de que tu jefe te está fastidiando todo el día, de que has discutido con tu novia, que no sé cuántos, y dices, oye, me entretengo viendo estas payasadas porque no quiero pensar en nada más. Si tú, sin embargo, lo que dices, no, los medios de comunicación lo que tendrían que hacer es hablar de un problema filosófico, pues diría, pero es que, insisto, ¿qué medio de comunicación? Tío que se salte la ley, lo meten en la cárcel y ahora lo vuelvan a sacar. ¿Pero eso qué tiene que ver con los medios de comunicación? Porque, o sea, no se ha dicho claramente la falta que ha hecho este señor. Yo sé, o sea, si tú dices... Se está yendo ¿Pero a la cárcel. quién? O sea, por ejemplo, el caso de la ley del solo sí es sí. Tú coges la ley del solo sí es sí, pero de la ley del solo sí es sí, casos de personas que han salido de la cárcel, tú tienes noticias que te dicen, ya concluyo, ¿eh? Tienes noticias que te dicen,
qué es lo que había hecho, por cuánto tiempo la habían condenado y la cantidad de, digamos, de número de años que ha visto disminuida su condena por la ley del solo sí es sí. Tú solo tienes. Otra cosa es que no tenga el efecto deseado en la población, pero el problema ya no es del medio, sino de la población, que le da exactamente igual esa información. Pero la información tú la tienes a tu servicio. Hombre, pero no va a estar un periódico todos los días sacando la misma portada de... Para que la gente entienda, oye... Vamos a cerrar ya porque... Ya, pero eso es más, yo creo que es más problema de la población que de los medios. No, sí, podemos hacer el tercer tiempo, agradeceros vuestra presencia, vais a publicar un libro próximamente, lo compraremos todos, ¿no? ¿Es así? Eso esperamos, si no menudo Dos vistas. días, estará ya en las librerías, el lejano llegará en mayo, pero... Sí, Sí, medio más tarde. Y deciros que esta es vuestra casa y muchas gracias por todo. No, gracias a vosotros, por Gracias. favor.